Coronavirus en la actividad económica. La economía se ha visto muy afectada por el coronavirus. Las medidas de cuarentena y de distanciamiento social han hecho muy difícil, y en algunos casos imposible, el desarrollo normal de este tipo de actividades. Por ejemplo, el cierre de malls, pequeños negocios, restaurantes, cines y cafés. Estos lugares y actividades generan trabajo para mucha gente que recibe su sueldo producto de sus ventas. Al estar cerrados no pueden vender, por lo que no obtienen dinero para pagar el sueldo de sus empleados y el arriendo de locales. Todo esto produce despidos y cesantía, afectando al trabajador y su familia. Cesantía es el estado o la condición de aquella persona que ha perdido su trabajo. Por otra parte, la cancelación de viajes ha hecho que el precio del petróleo haya bajado a menos de $11 por barril, siendo que antes costaba 40 o 50. Varios países dependen de la venta de este combustible, pero como el precio está tan bajo, reciben menos dinero, lo que afecta a su funcionamiento, pues tienen menos recursos. Comenzó esto en octubre del año pasado, esto va a durar por lo menos 2 años, no va a parar. Con Lorena ha sido el cómo cambiar la mirada para efectivamente derrotar la pobreza. Tanto las... Que amamos como el Benito Baranda está en dupla y en el mismo plano que Berlín. Grandes trabajos y la desigualdad tiene muchos rostros y varios de los que estamos acá los conocemos y nos ha tocado verlos. Tiene rostro... Hijo y el papá de 6 hijos, Benito Baranda, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias. Bueno, vamos a... Era un nacimiento que implicaba a todos los actores de la sociedad. Y si tú eres vendido traidor. Claro, de verdad. Pero ¿cuál es la imagen? Porque yo no lo conozco a él, pero ¿cuál es la imagen? Bueno, la universidad tuvo un contrato con la Fundación Paula Jara Quemada, que tenía centros de atención diurna. Soñaba con ser padre y soy padre, ¿ya? Y yo creo que entendí que la paternidad y la maternidad es por el amor. Bien, buenas tardes. Nos encontramos en un nuevo programa de Activando la Cultura, un programa nuevo y muy especial con un invitado de lujo que ya va a ser presentado, pero obviamente sin antes recordar suscribirse a nuestro canal, además seguirnos en las redes sociales de nuestro colegio, estar pendiente de nuestros programas. Ahora estamos también debutando con lo que son los podcasts en Spotify, ¿cierto? De estos mismos programas, para ver si también pueden aprovechar el tiempo para escuchar. Y se vienen tremendas conversaciones del tema cultural, educación, la sociedad misma, el Chile actual, las organizaciones sociales, etc. Yo hoy día no voy a hacer el programa, sino que lo va a hacer una colega, la profesora de música, Miss Variña, quien va a dirigir nuestro programa y va a presentar también nuestro panel. Así que lo dejo con Variña. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos el agrado de contar con un
tremendo invitado, el cual agradecemos por estar presente hoy, pero antes vamos a presentar a nuestro panel. Primero tenemos a Aitor Hack, estudiante del séptimo básico B, junto a su apoderado don Claudio. Tenemos a Agustina Godoy, estudiante del tercero medio A, junto a su apoderada, la señora Alejandra Mauna. Y tenemos a Miss Lidia Llanadel, profesora de inglés. Ahora, el día de hoy, tenemos el placer de contar con la presencia de un tremendo invitado, ya quien es psicólogo, orientador, activista social, estudió psicología y psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de tener un magíster en ciencias del matrimonio y la familia en la Pontificia Universidad Lateranense en Roma, Italia. Cabe destacar su gran aporte social a nuestro país, ya que ha participado en varias fundaciones y organizaciones sociales, siendo ampliamente conocido por su rol en el Hogar de Cristo, donde ejerció como director nacional social por 20 años, entre 1991 y 2011, y actualmente es vicepresidente ejecutivo de América Solidaria. Sin más preámbulos, les presentamos a don Benito Baranda Ferrán. ¿Ya? Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, María. Muy feliz de estar con ustedes y de poder también recibir las preguntas, de dialogar. Es un tiempo muy importante para conversar, así que se los agradezco. Y gracias a todo lo que hacen ahí en el colegio también para ayudarnos a pensar, a reflexionar y a mirar nuestro país, a mirar la historia y a crecer como personas. Así que muchas gracias por este programa. Bueno, como decía don Benito, ¿cierto? Nosotros vamos a partir con esta primera parte y vamos a hablar acerca de las organizaciones sociales en Chile, y es por esto que le doy la palabra a Alejandra y Agustina, que les van a hacer alguna preguntita por ahí. Primero que todo, buenas tardes, un placer conversar con usted, conocerlo. Bueno, toda la vida lo he visto en la tele y por todas las cosas lindas que ha hecho. Bueno, la Miss ya dijo todo lo que usted es, un currículum bastante importante, psicólogo, orientador, activista, trabajó 20 años en el Hogar de Cristo, una organización muy importante, trabajó con mucha gente y trabaja vulnerable, con muchas necesidades. Así es que, bueno, acá mi hija le va a hacer una pregunta como para que usted empiece a contestar. Ya. Hola, Agustina. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que siempre lo inspira para haber trabajado en organizaciones tipo social y solidarias? Bueno, la verdad es que siempre cuando hablo de esto tengo que hablarlo en plural, porque lo hemos hecho en conjunto con mi esposa Lorena, no lo hemos hecho solo, sino que, y como suele suceder, las mujeres toman mejores decisiones que los hombres en la vida, decisiones vocacionales. Entonces, nosotros cuando nos íbamos a casar, éramos muy jóvenes, no habíamos terminado psicología, pero ya llevábamos 3 años pololeando, participamos activamente en la Iglesia Católica, seguimos participando en la Iglesia, en comunidades de vida cristiana, y si bien vivíamos en el Barrio Alto, ya vivía en Vitacura, yo vivía en Las Condes, de familias de clase alta, pero de vida bien sencilla dentro de la casa, ¿no? Nosotros somos 10 hermanos, entonces era una vida no con tantos bienes tampoco, pero sí con muchas oportunidades educacionales y también de desarrollo dentro de la iglesia, espirituales. Y cuando nos casamos con Lorena, dijimos, bueno, si hemos aprendido tanto en el barrio en que vivimos, en el colegio donde estudiamos, los dos nos educamos en colegios católicos, tratemos de poner en práctica el Evangelio de Jesús en la vida de nosotros. Y nos cambiamos de barrio, nos fuimos a vivir en un barrio donde vive el 90% de la gente en Chile, pero para nosotros es otro barrio. Nosotros vivíamos donde vive el 5% de la gente en Chile. O sea, no tiene ninguna gracia a lo mejor para muchos que el barrio que nos cambiamos, pero claro, fue un cambio para nosotros, pues nos fuimos a una casa muy pequeñita. La verdad es que nos queremos mucho con Lorena, no nos afecta donde vivamos. Así que podíamos vivir, siempre decimos, a lo mejor en un lugar muy modesto y podríamos vivir, claro, ahora tenemos hijos. Y estando en ese barrio, en esa casa, al poquito tiempo el Hogar de Cristo nos ofreció encargarnos de una hospedería de niños. Era la crisis económica de los 80, que fue muy dura en Chile, mucho más dura que la que estamos viviendo ahora. La pobreza, 6 de cada 10 personas en Chile llegaron a vivir en pobreza, más o menos por el año 84, 85, fue tremendo. Y nos costó mucho salir, hasta
hasta el día de hoy, no sé si todos los bancos habrán terminado de pagar la deuda subordinada, porque al final Chile tuvo que salvar la banca, porque si se iba abajo la banca, se iba abajo todo el país. Y tuvo que meter gran parte de su riqueza en salvar la banca. Entonces, fue muy duro. Y muchos niños habían abandonado la escuela y estaban durmiendo en el centro de Santiago y en el Cerro San Cristóbal y Santa Lucía. Y el hogar decidió abrir una hospedería que había cerrado, la misma hospedería que había abierto el padre Hurtado en la década de los 40, la había cerrado a finales de los 60, donde no había tantos niños durmiendo en la calle, y Carabineros tenía un grupo que se encargaba de ellos y de ellas, y nosotros nos encargamos de esa hospedería. Y bueno, yo creo que el Señor nos fue llevando en todo esto, el Señor nos iba como presentando lo que podíamos hacer, siempre hemos dicho eso, como que Dios te va presentando las cosas, y tú, claro, puedes elegir o no, Él no te va a privar de tu libertad. Pero claro, con Lorena, en la oración, reflexionando los dos, decíamos, pucha, hagámoslo, somos jóvenes, no tenemos compromiso, nosotros somos lo que somos gracias a mucha gente, al barrio donde vivimos, al colegio donde estudiamos, a la iglesia en la que participamos. No nos debemos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros se ha creado a sí mismo. Piensa tú misma, Agustina, el espermio y el óvulo que se fecundó para crearte a ti no es tuyo, es de dos personas, ¿no es cierto?, distintas. Entonces, yo digo, uno se debe a tanta gente, nosotros nos cambiamos de barrio, no contra el barrio donde vivíamos, no porque ese barrio nos ha ayudado mucho, somos de la clase alta chilena, nos educamos como la clase alta, nos educamos en una universidad de clase alta pagada, entonces no tenemos ningún rencor contra eso, nada, al contrario, puro agradecimiento, si estudiamos en un lugar como el de ustedes, donde uno se pudo formar bien, con una familia, ¿no es cierto?, estable, y económicamente que nos pudo dar lo que necesitamos para desarrollarnos. Entonces dijimos con Lorena, uno se forma tan bien y a veces escabulle los servicios en los cuales uno podría hacer un bien enorme, y quiere que lo hagan otros esos servicios. Entonces, ¿cómo nos vamos a encargar nosotros una hospedería si somos psicólogos de la Universidad Católica? Que lo haga otra gente, que a lo mejor viene de la pobreza o viene de otro lado. Entonces la Lorena me dijo, ¿por qué no lo hacemos nosotros?, me dijo ella. Aceptemos. Por eso digo lo de la mujer, ¿eh? Porque de ella surgió este deseo de involucrarse y nos cambiamos de casa. Y nos fuimos a ver una casa cerca de donde vivíamos, nosotros vivíamos por Independencia, como a la 8ª cuadra, hacia Vivaceta, en Santiago, y nos cambiamos más hacia Mapocho, por la misma avenida Independencia, una calle chiquitita que se llama Ibáñez. Hay un empresario le había donado al Hogar de Cristo una casa y nos instalamos en esa casa. Y teníamos un solo cuarto, y el baño lo compartíamos con la Fide, que era la señora que nos ayudaba en la cocina. Y comenzamos a recibir los niños y niñas que dormían en la calle, la gran mayoría eran niños, unas pocas niñas. Y bueno, y la vida nos comenzó a cambiar, pues, como todas las cosas, ¿no es cierto? Nos dimos cuenta que uno podía vivir con menos cosas, que no echaba de menos nada. No echábamos de menos las cosas que teníamos antes. Algo que ha pasado en la pandemia también, mucha gente lo ha reflexionado en la pandemia, ha dicho, pucha, no echo de menos esto. Una amiga mía que se cambiaba zapatos casi todos los meses, era media adicta a los zapatos, dijo, increíble, no echaba de menos los zapatos. Sí, pero no hay salido, le decía yo, sí, pero tengo tanto, ahora tomé conciencia de todos los que tengo. Qué vergüenza, me decía. Y zapatos caros, que lo usaba 2 o 3 veces y después los dejaba ahí. Pues. En esas como adicciones que uno tiene, que todos tenemos, y que al final uno se da cuenta que al final te privan tanto de libertad. Nos dimos cuenta con Lorena, bueno, que nos queríamos mucho, que podíamos servir a las personas, que Dios nos daba la fuerza para hacerlo, porque a lo mejor si nos hubiesen preguntado, sabiendo lo que iba a ocurrir en la hospedería, si éramos capaces de hacerlo, habríamos dicho que no éramos capaces. Porque la tensión es muy grande, son chiquillos y chiquillas que han vivido mucha violencia en la calle, algunos en prostitución infantil, desde muy chiquititos, otros violentados en sus casas, otros ya metidos en bandas delictuales. Entonces, pero si Dios nos involucró ahí, yo siempre digo, cuando tú no puedes, hay otro que va a poder y que te va a dar la fuerza. Por ejemplo, si una amiga tuya habla muy mal de ti y te pela, Jesús nos dice en el Evangelio hay que amar a los enemigos. Y siempre yo digo, desde el punto de vista psicológico, es imposible amar a un enemigo. ¿Cómo tú vas a amar a un enemigo? Nosotros tenemos una hija que tiene discapacidad. Y si entran aquí en la casa en La Pintana, por ejemplo, y nos asaltan y violan a la hija que tiene discapacidad, ¿cómo yo voy a amar a esa persona que la violó? O sea, me costaría mucho. Bueno, Dios te da la fuerza para hacerlo. Y el otro día escuchaba a una persona que, gracias a la carta en Estados Unidos, gracias a la carta de la esposa de la persona a la cual él asesinó, que era una mujer creyente, le dijo, después de mucha rabia, de reflexionarlo mucho, te perdono. Porque entiendo que eres hijo de Dios igual que yo, y no te deseo ni la muerte ni nada, le dijo. Y eso solo te lo da
te lo da Dios, te lo da el Espíritu Santo, ¿no? Yo creo que la fuerza humana no es capaz, es muy difícil que pueda perdonar algo que ha causado tanto daño. Entonces, lo segundo, nos dimos cuenta que podíamos servir a las personas, entregarnos a las personas. Y lo tercero que nos sucedió es que justo estando en la hospedería nos dimos cuenta que no podíamos tener hijos biológicos. Entonces dijimos, bueno, estamos experimentando el amor hacia niños y niñas que no tienen ningún vínculo sanguíneo con nosotros y podemos amarlos como no se sabe. O sea, nosotros con Lorena decíamos, los queremos tanto que no creo que un papá y una mamá puedan amar tanto a estos chiquillos. O sea, ¿qué más amor que este? Decía Lorena siempre. Y eso fue importante porque entendimos que podíamos formar una familia que no tuviese vínculo por la sangre, sino que tuviese vínculo por el amor. Tú tenías vínculo solamente con tu mamá por el amor y la sangre, pero por el amor. Al final la paternidad y la maternidad se juegan en el amor que ocurre dentro del hogar. De hecho, hay gente que quiere más a otras personas que la han criado que a aquel que la ha engendrado, ¿no es cierto? Porque es la persona que la ha criado. Y eso no ocurría en la hospedería, y le damos gracias a Dios por ese tiempo. Entonces, yo diría que lo que nos fue motivando crecientemente fue este camino que nos fue ofreciendo el Señor para poder poner al servicio de los otros los estudios que hemos hecho, ¿ya? Mi gran sueño a tu edad era ser atleta. Yo era campeón de Chile de atletismo, era récord sudamericano de atletismo, en una prueba que se llama Steeplechase y obstáculo. Corría esa prueba. El otro día me mandaron la película de una carrera que hice, que salí campeón, me la mandó un compañero, hizo un invite en su casa, pero yo no podía ir porque como tenemos nuestra sexta hija que tiene discapacidad, estoy tratando de no salir mucho todavía. Entonces me mandó la película y fue muy emocionante verla, de un torneo nacional escolar, el Mercurio, que se hacía en el Estadio Nacional. Y mi sueño era ser atleta, y pololeaba con una gran atleta chilena de esa época, y cuando estaba terminando la enseñanza media, me caí en una de esas vallas que corría. Yo me había caído muchas veces, pero caí tan mal que me trituré el fémur, el hueso largo de la pierna izquierda, y se hizo pedazos, se desintegró, ¿ya? Fue una caída tonta porque me había caído muchas veces, y esas vallas que uno pisa, que son de madera fija, son como de 90 centímetros, o sea, no te pasa nada, te rasmilla, queda un poco herido, ¿no es cierto? Te puede ocurrir algo así, pero... y bueno, y me quedé, pues, y conocí a Lorena en la universidad. Entonces digo, por algo ha ocurrido todo esto en la vida de nosotros. Y por algo el Señor nos ha dicho, no tengan miedo, sigan a su conciencia, sigan sus valores, no tengan miedo, si yo voy a estar ahí. Y a lo mejor hay momentos que lo hemos pasado muy mal, pero claro, el mirar un momento muy mal desde la fe es distinto a mirarlo sin fe. Todos pasamos momentos muy malos, ¿no es cierto? Que no nos sentimos queridos, que nos sentimos humillados, despreciados, atacados. Pero cuando uno lo mira desde la fe, dice, bueno, pero eso es... hace unos domingos, no sé si yo creo que fue el pasado, tuvimos la lectura dominical del Evangelio, fue la bienaventuranza. Y las bienaventuranzas son preciosas. De hecho, Gandhi decía que era una lección maravillosa. Y él decía, pucha, si los cristianos pusieran en práctica la bienaventuranza, el mundo sería espectacular, decía Gandhi, un gran hombre, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos fuimos metiendo en lo social y después nos fuimos formando con Lorena en lo social. ¿Miss Lidia? Sí, buenas tardes, Benito. Muchas Hola. gracias por la invitación también. Mi pregunta tiene mucha relación con lo que tú estabas contando recién, porque tuve la oportunidad de ver una ponencia que tú hiciste en la Católica, donde hablabas de la importancia de la vinculación temprana fuera de los tejidos sociales que a uno lo determinan por la cuna finalmente. Claro. Y en esa misma ponencia tú decías lo importante y cómo te influyó a ti, te impactó el haber vivido con 30 niños, lo que tú estabas relatando recién, y cómo influyó esto en tu vida. Entonces mi pregunta es, y esto es tu opinión, ¿cómo crees tú que influyó en ellos el haber coexistido con ustedes, el haber vivido esta experiencia de vida con ustedes, junto contigo y tu esposa, y si es que has tenido algún tipo de seguimiento con este grupo de niños que tuviste viviendo en ese tiempo que tú relatabas, y que yo creo que de alguna manera tienes tal vez alguna conexión todavía. Claro. Sí, gracias, Lidia. Sí, bueno, hay varios que lo hemos visto durante la vida, nos hemos encontrado. Había dos niñas que permanecieron más tiempo,
y fuimos a una misa a la cárcel el año pasado y nos encontramos con una de ellas, que estaba cumpliendo una condena larga, tiene que haber sido por asesinato. Muy triste, y con 3 hijos que estaban afuera que se lo había criado la mamá. Ella pasó como unos 20 años en la cárcel. Pero en la cárcel le cambió la vida, estudió, terminó su enseñanza media y estudió técnico en contabilidad. Y estaba haciendo ahora contadora auditora, porque es seca para las matemáticas. Y le cambió la vida a ella, a Margarita. Y ella se acercó a nosotros porque nosotros no la habríamos reconocido. Tenía unos lentes con mucho aumento, de muy corta de vista, nos contaba, y ella, cuando escuchó el nombre de nosotros, porque nos presentó la religiosa que estaba allí en la misa, la hermana Nelly, al término de la misa se acercó llorando y nos abrazaba, y ella era, pero malula, 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 malula. Claro, porque su vida había sido, justo se había criado en la población aquí al lado de la casa que se llama El Castillo, que yo gracias a ella la conocí la población porque la tuve que venir a dejar una noche desde el centro de Santiago. Y bueno, y algunos otros que nos han contado, hemos sabido la historia. Uno murió, el más bonito de todos físicamente, que era muy atractivo, se metió en un ambiente de prostitución homosexual y era muy requerido por personas de clase alta y terminó con VIH y muriendo, de los primeros que murieron con VIH en Chile, ¿ya? Y otros no, otros han armado su vida, y con el que tenemos más vínculo era el más malulo, que era el jefe de las patotas en el centro de Santiago, que tenía como 14 años y hacía mucho mal, causaba mucho daño a mucha gente, ¿ya? Y lo perseguían mucho, lo perseguía la policía, todo, hasta que llegó a la hospedería. Consumía mucha droga, en aquella época aspiraban mucho, ustedes recordarán los más grandes, el neopren, que es el pegamento, ¿no es cierto?, que tenía algo muy activo, que era el tolueno, que se lo fueron sacando después, que era muy destructivo para el cerebro. Él, si bien no quedó afectado en el cerebro, bueno, algunos procesos cognitivos tiene dificultad, pero era una persona brillante. Yo digo, para todo lo que le tocó vivir es muy brillante. De hecho, él fue expulsado del sistema escolar en sexto básico. Y ahí quedó en la calle, con papá que muy alcohólico, consumía mucho alcohol el papá, una mamá muy de campo, entonces tampoco tenía muchas maneras en esta ciudad tan fuerte, ¿no es cierto?, de cómo acogerlo, de cómo contenerlo. Era muy difícil para ella todavía está viva, muy, muy, muy viejita. Y él, bueno, pasó por un montón de ciclos en su vida, ¿ya? Nosotros fuimos una parte de su vida, pero hemos seguido siendo parte de su vida. Él nos identifica como su familia. Sobre todo Lorena tuvo una contención de él muy fuerte. Tuvo que cumplir 2 condenas de cárceles largas, lo íbamos a visitar nosotros a la cárcel, y después 2 procesos terapéuticos para dejar la droga bien complejos. Y ahí Lorena fue su apoderada, que era muy duro en comunidades terapéuticas. De repente tiene recaídas, son poquitas y son muy distantes, ¿ya? Pero las tienen. La vida es muy dura y las tristezas deben ser muy profundas también en él. Uno conoce algo, pero no conoce la profundidad del alma humana, es muy difícil. Cada uno de nosotros tiene cosas muy, muy profundas que ni siquiera uno tiene tanta conciencia de esos dolores, ¿ya? Él hoy día acaba de cumplir 50 años en plena pandemia, tiene 2 hijos de la edad de ustedes, y esos 2 hijos están estudiando más o menos los mismos cursos de ustedes, de Hitor y de Agustina. Yo creo que más o menos el mismo curso. Le ha ido muy bien a ellos, vive con su esposa y con su mamá, él cuida a su mamá. Él llegó a sexto básico y ya en la segunda rehabilitación se vino a vivir con nosotros cuando ya era grande. Al poco tiempo se casó, armó el desastre en el matrimonio, tuvimos que meterlo en la primera rehabilitación, en la segunda después tuvimos que meterlo de nueva rehabilitación. Él es voluntaria, tuvimos que convencerlo, terminó separándose, no tenían hijos, y cuando ya salió de la segunda rehabilitación se comprometió a estudiar. Y estudiaba de noche, pues, trabajaba de día y estudiaba de noche. Entraba a estudiar a las 7 de la tarde y entraba a trabajar a las 5 de la mañana. Pero vivía en La Pintana y le quedaba muy lejos, tenía que llegar en bus al otro lado de Santiago, que era en Huechuraba, que es el otro extremo. Pero el trabajo que encontró en una empresa de aseo. Y terminó cuarto medio estudiando de noche. Y ahí conoció a su esposa. Y tienen 2 hijos, y esos 2 hijos les ha ido bien, estudian bien. Él, después de estudiar, hizo varios estudios técnico-profesionales y sacó una carrera técnico-profesional, y hoy día trabaja en esa carrera. Y le pagan bien, y le va bien a él. Y él es bien responsable. Claro, ha pasado por sus ciclos malos, ahí vamos a colaborar porque nos tenemos que ayudar. Yo siempre, la señora como que le da vergüenza y le digo, no,
si nos tenemos que ayudar. Si una persona que lo ha pasado muy mal en la vida, tú no puedes decir ya está bien, y en la recaída llenarlo de acusaciones, no puedes, pues si esa persona debe tener una herida muy grande. Entonces mejor, claro, uno lo reta, lo acompaña, lo contiene, y bueno, vuelve a retomar, pues, y cada vez tiene menos crisis. Está más viejo, ¿no es cierto?, más ordenado, y sus crisis se han ido distanciando, porque ve que la vida es gratificante para él. Tiene hijos, los hijos no consumen droga, no consumen alcohol, les va bien en su estudio. Entonces él se siente también como un padre que, a pesar de todas las dificultades que ha tenido, no lo ha hecho mal, ¿ya? Y él, por supuesto, lo vemos mucho, es parte de nuestro circuito familiar. Él vivía en una media agua por Quinta Normal abajo, en un terreno por más de 40 años. Logramos con una oficina de abogados que ese terreno pasara a ser propiedad de ellos. Hay una ley que lo permite, ¿no es cierto?, porque nadie lo reclamó, era un terreno como abandonado, y el presidente o la presidenta de la República hacían ceremonias, ¿no es cierto?, habituales, donde entregaban estos títulos de propiedad, y se hizo todo esto. Se demoró como 3 años en hacerse, y se hizo, y salió, ¿no es cierto?, por este decreto de la presidencia, que se hace habitualmente. Y entonces propietario de la casa, y al ser propietario, inmediatamente construyó una casa prefabricada preciosa. O sea, él siempre ha sentido que ese espacio era donde vivía, pero no les pertenecía. Generó raíces en ese espacio, le dio identidad, y hoy día me manda fotos. No nos hemos podido ver mucho, ¿no es cierto?, por toda la pandemia. Su mamá es muy mayor, pero me manda fotos del huerto que armó. Yo vivo en el campo, en La Pintana, tengo un huerto, y yo le mandé árboles. Yo hago árboles aquí, no sé, de un cuesco, de un palto saco un árbol, y la gente dice, no van a salir paltas, Benito. Mentira, si ponéis varios paltos juntos salen paltas, hay un montón de paltas. No necesitáis injertarlo, le digo yo. Sí, a mí me ha pasado así, porque yo no sé nada, yo soy psicólogo, pero he aprendido las cosas que hago, y él se ríe, porque le hago de unas nueces que tienen 3 caras, le hago nogales. Entonces digo, no, si ese nogal te va a dar, y me dicen, no, ¿qué va a dar?, me dicen mis amigos. Pero da nueces después, quizás no da tantas como para ser un productor, pero... Y con él tenemos esa relación de mucha amistad, de cariño, claro, con tanto cariño que ellos le pusieron a los hijos de ellos Lorena y Benito, como nos llamamos nosotros. Entonces nos reímos siempre con la Lorena, claro, que le pusieron los nombres. Pero claro, es una de las personas con las cuales mantenemos mayor vínculo. Con el resto hemos sabido de ello, él mismo nos cuenta, pero claro, no tenemos vínculo. Un segundo que falleció, que era un chico que quería mucho, yo, que era como parte de mi vida, que era muy querido porque era muy violento él. Pero no era un violento no que te asaltaba, no que te robaba, yo creo que nunca robó él. Era violento porque desde pequeño lo dejaron en un hogar en Concepción, cuando era muy chiquitito. Y él, como a los 3 años, se arrancó del hogar. Y de los 3 años comenzó a vivir en la calle. Entonces yo me imagino una persona tan pequeñita que vive en la calle, uno tiene que defenderse. Entonces era duro con él, era duro con los demás, enfrentaba a la gente, pero tenía también una bondad muy grande. De hecho, él vivía en un basural y recolectaba cartón. Y en un momento encontró una niña con todo el rostro quemado, porque se había quemado en la calle, ya viviendo en la calle, y la llevó a vivir con él, y tuvieron una hija, ¿ya? Y él la protegió, la quiso mucho, la acompañó. Y bueno, llegaba Navidad y el cartón estaba muy barato, entonces unos meses antes se había metido a trabajar en la construcción. Vivía en un basural que en Santiago es un terreno cercano donde está la Universidad Central, en el centro de Santiago, por el Parque Almagro, por Santa Isabel. Y bueno, y saliendo un día de la construcción, estaban las entregas de tarjetas de los bancos, de las casas comerciales, que yo siempre digo que es una irresponsabilidad, pues no verifican domicilio, ni ingresos, nada. Yo lo encuentro el otro día me preguntaba una persona, decía que yo creo que es un problema ético grave. Bueno, y él se quedó con 3 tarjetas, ganando salario mínimo y trabajando en la construcción. Imagínense qué insólito. Bueno, y él tampoco tenía mucho sentido de esto, él estaba trabajando por mientras, porque después el cartón volvió a subir, y a él le gustaba trabajar recolectando cartón y vendiendo, y sabía bien ese oficio. Bueno, las 3 tarjetas que le dieron, las reventó, y le compró regalos a todos los niños del basural, porque habían varias familias viviendo ahí. Entonces esa Navidad fue impresionante. Bicicletas, televisores pequeños, pues estaban colgados de la electricidad. Fue una fiesta increíble, él contaba. Y una noche él tenía amarrado su carretón afuera, sintió que le sacaron el carretón, salió corriendo a buscarlo, le hicieron una encerrona y le metieron un balazo por la espalda y quedó paralítico. Pero fue tanto el daño, se quedó en un centro del Hogar de Cristo, que se llama Centro Esperanza Nuestra, que queda en Maipú,
pero claro, no logró sobrevivir y falleció, pues se fue deteriorando, era una bala que entró en la columna y le afectó. Esa otra persona con la cual estuve muy cercano, y mi familia, nuestros hijos lo querían mucho porque los visitábamos con él, y muchas veces nos trajimos a la hija para acá, porque la hija estaba en un hogar, después la adoptó una familia, la mamá la dio una adopción porque la mamá seguía viendo la calle con otra persona, entonces ella decidió, yo creo que lo hizo bien, decidió entregarle una adopción para no causarle daño a la niña. Ella era una buena mujer, la mamá, pero claro, viviendo en la calle, la probabilidad, ¿no es cierto?, de desarrollo de esa niña iba a ser bien limitada y los riesgos eran muchos. Con ella hemos estado más cerca. ¿Uno afecta la vida de las personas? Por supuesto que sí, pero también hay que reconocer que uno es uno más de los que lo afecta. Hay mucha gente que lo afecta. O sea, Patricio, por ejemplo, le cambió la vida ser padre y quería mucho a su hija. O sea, él no tuvo eso cuando chico, pero lo tuvo cuando grande. Entonces, durante ese amor, lo hizo mejor persona. ¿Fijan? Entonces, no es que éramos nosotros, ni los voluntarias del Hogar de Cristo, que nos ayudaban en los PERIA. Nosotros éramos uno más de un mosaico de personas que le ayudó a entender que él podía ser querido, él no tenía por qué violentar a los demás ni defenderse de manera tan violenta, y que ese amor él también lo podía entregar a otros. Entonces yo creo que eso es como el gran aporte ahí. Muchas gracias por compartir. Aitor y Claudio. Buenas tardes, Benito. Hola, buenas tardes. Un gusto poder conversar por esta vía. Bueno, igualmente. Esto ha sido una de las cosas buenas de la pandemia, que pudimos encontrar estos canales y esta actividad que quizá de otra forma no hubiese ocurrido. Claro. Bueno, nosotros con los panelistas, que son los verdaderos panelistas, son los niños acá, cada vez que nos toca, digamos, reunirnos con alguien, nos preparamos un poco, investigamos acerca, en este caso, de las organizaciones sociales, y en esa pequeña investigación, que no es una gran investigación, pero vamos viendo algunas cosas, los niños van preguntando, ¿ya? Y van surgiendo dudas. Yo encuentro que ha sido muy, muy enriquecedor eso, porque ahí van apareciendo en realidad las preguntas y el razonamiento que tienen los niños. Y a veces son preguntas simples, unas más complejas. Han habido preguntas que han dejado a algunos panelistas medios complicados, pero en general ha sido muy enriquecedora. Bueno, Aitor tiene una pregunta aquí que surgió en esta investigación. Dale, Aitor. ¿Cómo se organizan entre las personas o siempre han habido organizaciones sociales para ayudar a las personas? Bueno, yo creo que no han habido organizaciones, sino que grupos de personas han ayudado a otros, lo que nosotros llamamos hoy día organizaciones. Pero yo me imagino que en la historia de la humanidad siempre ha habido gente que ha ayudado a otros o a otras. Algunas personas dicen que en la prehistoria eso no ocurría, en una discusión que tuvimos la otra vez. Yo dije, sí, pero si alguno en la prehistoria veía que alguien estaba colgando, que era atacado por un animal, también se defendían entre sí. Había también una defensa de especie, ¿no es cierto? Y nos protegíamos. Cuando las sociedades comenzaron a ser más urbanas y se comenzaron a dejar de ser más nómadas, ¿no es cierto?, y se pusieron más sedentarias, tuvieron que ponerse de acuerdo para vivir juntos. Y cuando tú te pones de acuerdo para vivir juntos, te organizas. Pero en ese vivir juntos hay personas que tú como que las dejas marginadas históricamente. No sé, pues antiguamente las personas, ¿no es cierto?, que provenían de África y que eran negros, los sacaban de la sociedad. Y eso eran considerados esclavos y tenían que vivir en condiciones muy precarias, fuera extramuros, fuera como de la misma ciudad. O los indígenas también, ¿no es cierto?, en varios de nuestros países le ocurría lo mismo, y tú comprabas el campo y los comprabas con los indígenas adentro. Me recuerdo una visita a Ecuador, mi señora ecuatoriana, y el tío nos mostraba el campo de ellos, nos mostraba todas las escrituras del campo del tío donde se había criado este tío, y nos mostraba cuáles eran las ventas, todas las ventas que habían habido. Y en una de las ventas decía cuántas cabezas de oveja habían, cuántas cabezas de vaca habían, y cuántas cabezas de indígenas habían. Y se contaban las cabezas y se valorizaban. Entonces decía, mira, acá hay 100 cabezas de indígenas, y después se decía cuánto eran adultos y niños. Entonces la persona compraba el campo con los indígenas adentro, que eran sus trabajadores. ¿Te fijas? Entonces
Si eran 40 adultos y eran 60 niños, pucha, a lo mejor había muchos niños, entonces el gallo decía, no, pero cóbrame menos porque son muchos niños. Esas eran las discusiones, que uno ahora lo encuentra dramático, pero bueno, ese era el mundo, esa era la cultura. Ustedes tuvieron a Sol Serrano, y Sol Serrano siempre dice, uno no puede juzgar mucho con criterios contemporáneos lo que en aquella época ocurría, porque la conciencia de la dignidad de la otra persona no teníamos mucha claridad. A nosotros nos escandaliza que se hayan llevado, ¿no es cierto?, habitantes del extremo sur de Chile a los zoológicos humanos de Francia, ya, y lo hayan puesto en zoológico humano y hayan muerto algunos. Hayamos podido ahora repatriar los restos de algunos de ellos hace unos años atrás. Pero claro, en aquella época, en toda la teoría darwiniana, ponía a unos que estaban más avanzados que otros, y no entendían que en cada civilización, en cada mundo, habían aspectos espectaculares, muy humanos, de trato entre las personas, más ricos que las sociedades que se decían más civilizadas. ¿Cómo va a ser civilizada nuestra sociedad si hace la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo va a ser civilizada nuestra sociedad si tiene armas que podrían destruir el mundo mañana? Si tú tiras todas las armas atómicas hoy día, hacen pedazos del mundo. O sea, eso no es civilización. Te fijas, hay aspectos de la sociedad que son civilizados y otros aspectos que no son tan civilizados. Y eso se ha entendido después. En eso ha ayudado mucho la antropología. Entonces, cuando se organizan las sociedades, ocurre que esa organización está muy marcada por el cristianismo. Si tú ves la historia, hay un momento en que los romanos deciden hacerse cristianos, que es con Teodosio. Antes había partido ya la conversión, pero es Teodosio el que declara que la religión cristiana es la religión del imperio. Yo siempre digo que ahí se acabó la religión cristiana porque te obligaron a creer. Nadie te puede obligar a creer. Tú puedes aprender, ¿no es cierto? Pero tú tienes que creer. La fe, ¿qué es lo que es? Que tú como adulto decides creer. Por algo está la confirmación. Tú tomas una decisión porque te haces responsable de tu creencia. Y ahí a todos los romanos los obligaron. Imagínate qué locura. Hoy día nos quejamos porque nos están quitando los templos en Turquía. En unos templos preciosos católicos. La Catedral de Santa Sofía, la están quitando los musulmanes. Bueno, pero nosotros se las quitamos a ellos antes. Imagínate que nos quedamos con todos los templos romanos. Yo que estudié en Italia me impactaba mucho porque iba al lugar donde estuvo San Francisco de Asís y hay un templo precioso en Asís de la diosa Minerva, que era una diosa romana. Y se llama el templo Minerva. Y le quitaron el templo y pusieron a María adentro. ¿Ya? Claro, porque te obligaron a creer. Entonces, la religión cristiana, ¿qué traía? ¿Por qué traía algo distinto a las religiones anteriores? Te decía que el otro era tu hermano. Eso es muy duro. ¿Eh? Tú decir que el otro era tu hermano en un periodo de esclavitud es tremendo, tremendo. Es como decirte, tú que toda la vida has querido ser distinto al otro, no eres distinto al otro. Tiene la misma dignidad la otra persona que tú. Y eso ha costado mucho, imagínate, más de 2000 años entenderlo. Porque hasta el día de hoy nos cuesta entenderlo. Si tú vas, ¿no es cierto?, a las compañías, por ejemplo, y te metes en las compañías allá en La Serena, bueno, una persona de tu edad, a lo mejor tú no, a lo mejor por la formación de tu familia, pero compañeros tuyos los van a mirar como inferiores a ellos. Son los pobres, los que tienen menos oportunidades, o los miran como peligrosos. ¿Ya? Todavía en la sociedad nuestra tenemos esa mirada, ¿no es cierto?, como diferencia. ¿Y qué trajo el cristianismo? Dijo, si tú no te preocupas por los demás, no me digas que eres cristiano. De hecho, San Juan, el gran apóstol Juan, que es el apóstol, yo digo que el apóstol magnífico Juan, pues joven, apasionado, y te habla del Espíritu, te habla de lo que tú tienes que hacer en tu vida, dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Pucha, tremenda frase, bro. O sea, nos saca la mugre a todos, bro. Porque a todos tenemos a alguien que nos amamos mucho, que peleamos, que nos cae mal. Entonces, la verdad es que nos amamos tanto a Dios, nos cuesta a todos nosotros. Bueno, y eso creo que trae consigo que grupos de personas se comienzan a organizar para ayudar a los demás. Muchos grupos de personas. Entonces, si tú ves la historia de Chile, y Sol Serrano, que le habló a usted, lo diría mejor que yo, porque conoce mucho más la historia que yo, si tú ves, las primeras escuelas eran todas de las parroquias, para los pobres. El Estado no tenía escuelas para los pobres. Los primeros hogares de abuelitos eran todos de la iglesia. Hoy día son muchos de la iglesia, ¿no es cierto? O de organizaciones de la iglesia. ¿Ya? Y así. Hubo una congregación en Chile que volvió después, pero que la expulsaron en un momento de todo el imperio, ¿ya? Que eran los jesuitas, que llegaron ahí a La Serena, que habían estado en La Serena, por supuesto, los jesuitas. Y estos jesuitas de San Ignacio de Loyola, ¿ya?, al ser expulsados, dejaron abandonado en Chile, no sé, como 300 o 400 escuelas, que eran escuelas parroquiales. Piensa tú que todo Chiloé eran escuelas parroquiales de los jesuitas, que las tomaron los franciscanos después. ¿Y cómo financiaban las escuelas parroquiales los jesuitas?
Bueno, los jesuitas eran súper ricos, por eso los echaron, porque eran muy ricos. Eran dueños de la mitad del terreno agrícola de todo Santiago. Tú te vas un poquito hacia el sur de Santiago, imagínate los nombres. Compañía, la compañía, que era la compañía de Jesús, pues. Y hoy día un pueblo que era una hacienda de los jesuitas. Después te vas al poniente, se llama noviciado, donde estaban noviciados los jesuitas, que era todo el poniente, donde está el aeropuerto, todo eso. ¿Ya? San Francisco Mostazal, que es un lugar también que tenía una hacienda gigante, que era muy rica porque tenía mucha agua en ese sector, y era por San Francisco Javier, jesuita. Ellos tenían estos predios agrícolas para poder financiar las obras sociales, para financiar las escuelas, todo, porque el Estado no financiaba eso, lo financiaba la Iglesia. Entonces, durante toda la colonia y después la República, la Iglesia Católica ha tenido una gran cantidad de organizaciones. Piensa tú que hoy día las escuelas y colegios católicos de Chile serán 1/3, y el Estado financia muchas escuelas, pero 1/3 son todavía cercanas a la Iglesia Católica. Y no sé, un 10% serán cercanas a la Iglesia Evangélica, o alguna Iglesia Evangélica, adventista, metodistas, pentecostales, ¿no es cierto? O sea, la presencia de las organizaciones sociales que vienen de la Iglesia es muy grande. Y la razón principal es porque nuestra fe, la fe cristiana, solo es posible vivirla si tú te dedicas a servir a los demás. Entonces, si alguien te dice a ti, yo soy cristiano, tú dile, muéstramelo en tus obras, que es lo que decía el apóstol Santiago. Muéstramelo en tus obras. ¿Qué haces por los demás? ¿Qué es lo que hablas por los demás? Hay una psicóloga chilena que es bien buena, de alta difusión, que dice que el principal deporte de los chilenos en las casas es pelar a los demás, hablar mal de los demás. Eso no es cristiano. Eso es ateo, es de otro lado. O sea, eso no expresa los valores del Evangelio. Entonces, en los actos uno tiene que buscar no hablar mal de los demás, no dañarle la dignidad a otro, hacer siempre lo que a mí me gustaría que me hicieran si yo estuviese en el lugar de la otra persona, que es la gran pregunta de la ética. Entonces, esas organizaciones se fueron multiplicando, y bueno, y después llegamos a Chile, que muchos jóvenes, un poco mayores que tú, ¿no es cierto?, un poco mayores que Agustina, comenzaron a preocuparse por lo que ocurría en el país, y comenzaron a armar muchas organizaciones. Nunca en la historia de Chile hemos tenido tantas organizaciones como las que tenemos ahora. Mucha gente habla de las movilizaciones sociales. Las movilizaciones sociales en Chile son porque los jóvenes se vincularon a la pobreza. Ese es el gran corazón de la movilización social, no de la destrucción, no del vandalismo, sino de que la gente quiere una sociedad distinta. Los jóvenes no quieren seguir viviendo en la sociedad que viven, porque ellos, con las obras sociales que hicieron, conocieron la pobreza. Sobre todo las personas menores de 40 tienen una fuerza muy grande. Piensa que en mi generación, yo tengo 61 años, no yo, pero mucha gente de mi generación, cuando tú le hablabas de pobreza, decía, no, la pobreza, la culpa la tienen los pobres, porque son flojos, son alcohólicos, son viciosos. Tu generación y mucha gente menor de 40, cuando tú le dices, ¿por qué hay pobreza? Y te dicen, hay pobreza por la injusticia social y por la falta de oportunidades. Porque si los niños de la compañía tuviesen las mismas oportunidades que tú, no serían pobres. ¿Te fijas? Y esa es la verdad. Puede haber gente viciosa, pero la gente viciosa está en todos los estratos sociales. La gente que viene a comprar droga a La Pintana, todas del barrio alto. O sea, hay gente que consume droga en el barrio alto y también en los sectores de pobreza. Uno no puede ni acusar a los del barrio alto ni acusar a los sectores de pobreza. Hay flojos, que no sé si la palabra flojo es una palabra buena, porque puede ser una persona que tiene problemas, ¿no es cierto? Pero hay gente floja en el barrio alto y en los sectores populares. Uno no puede decir que están los flojos en los sectores populares. Yo cuando era atleta me levantaba en mi casa en Américo Vespucio y corría todos los días hasta un cerro que se llama Manquehue, a tu edad. Y salía a correr todos los días de chiquitito. Me levantaba a las 5 de la mañana para correr. No había nadie en las calles. Cuando llegué a vivir acá hace 32 años, salía a la calle a las 5 de la mañana y ya los paraderos estaban llenos de trabajadores de la construcción. O sea, no me digas que son flojos. O sea, son gente trabajadora. Ningún rico flojo va a seguir siendo rico en la generación siguiente. Porque en algún momento va a perder su fortuna. Piensa que las 20 familias más ricas de Chile, en el año 1900, ninguna de esas 20 familias está entre las 20 familias más ricas de Chile hoy día. Se gastaron toda la fortuna. Porque tienes que trabajar para mantener tus bienes, tu fortuna, los pocos bienes que tienes. Tu papá, no sé, la gente tiene que trabajar todos los días. Tú puedes ser una persona de clase alta o media alta, pero si no se trabaja en la casa, a lo mejor uno podrá decir, voy a vivir de la herencia. Sí, pero la herencia se te va a acabar, pues. Había una familia en Santiago de apellido Subercasó, que era dueña de Plaza Italia hasta Pirque, al otro lado del río, Maipo, gigantesco. Si tú miras el mapa de Santiago, inmenso.
Bueno, ninguno de los Subercasos es un apellido de clase alta, por supuesto, pero ninguno es tan rico como fueron en aquella época. Y eran tan ricos que se gastaron toda la plata. Se iban de vacaciones 6 meses a Europa, cuando no existían los aviones, en un barco. Toda la familia Subercasó en un solo barco, atendido por mozos, y llevaban sus vacas dentro del barco para tomar leche de su vaca. Imagínate la locura humana. Y esa plata era de los inquilinos, los trabajadores del campo, porque ellos le hacían hacer esa riqueza. Claro, era otro mundo, era otra época, ¿no es cierto? Esto te lo cuento porque las organizaciones sociales surgen de una inspiración evangélica para poder ayudar a otros. Ese es el inicio. Pero después, muchos jóvenes van creando organizaciones sociales. Muchos jóvenes, porque se van preocupando de dolores que hay en los lugares donde viven, en la población cercana, en niños similares a ellos, en jóvenes. Y ahí se arman muchas organizaciones. En Chile hoy día nunca habíamos tenido tantas organizaciones sociales. Y eso es porque la sociedad está preocupada por lo que estamos viviendo. Las sociedades tan desiguales como la chilena provocan mucho sufrimiento. Justamente hablando de todo eso, a mí se me vino a la mente una pregunta que quizás va enfocada un poco más a lo que es el Chile de ahora, ¿cierto? Es, ¿cuál debiese ser el rol del Estado en cuanto a todas las cosas sociales que suceden ahora mismo? Bueno, hasta la Constitución, antes de la Constitución del 80, el rol del Estado era un rol protagónico en la política pública, ¿ya? Como en todos los roles, ¿no es cierto?, en el resto del mundo, ¿ya? No. Pero Chile hizo algo que no han hecho los otros países del mundo, que es hacer del rol subsidiario del Estado. El rol subsidiario del Estado significa que cuando hay alguien que lo puede hacer tan bien como el Estado, mejor, tú le transfieres esa actividad al privado, sea una organización social, sea una empresa privada, ¿no es cierto? Ese es el rol subsidiario, que la Iglesia lo promueve, ¿no es cierto? Pero esa subsidiariedad tiene que ir acompañada, dice el Papa en la última carta, Fratelli Tutti, tiene que ir acompañada de solidaridad, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo el Estado de Chile en la última Constitución, la que está rigiendo ahora, de la 1980? Fue poner el rol subsidiario como absoluto y decir, el Estado no va a hacer las actividades, va a dejar que el mercado regule las actividades y el Estado se va a replegar, ¿ya? Y va a dejar que el mercado lo haga. Cuando tú al mercado lo dejas entrar en una sociedad altamente desigual, ¿qué es lo que hace? Extrema la desigualdad, porque el mercado, ¿qué es lo que hace? Si yo tengo más dinero, puedo comprar una casa mejor, puedo pagar una educación mejor, puedo comprar más bienes. El mercado no es el malo, la gente acusa al mercado, yo digo no, es donde tú lo dejas entrar. Por supuesto que lo tienes que dejar entrar para que compitan en los alimentos, por supuesto, sin coluirse, ¿no es cierto?, sin ponerse de acuerdo, y en otras cosas. Pero no lo puedes dejar entrar en el mercado, por ejemplo, en educación. Porque si lo dejan entrar en educación, vamos a tener educación pobre para los pobres y rica para los ricos, que fue lo que pasó en Chile. Nunca en la historia de Chile habíamos tenido tanta gente en la escuela, pero nunca en la historia de Chile habíamos tenido una educación tan desigual. Nunca en la historia de Chile habíamos tenido tanta diferencia salarial entre un médico y un profesor, como en ese periodo. Porque hasta finales de los 60, la diferencia, ¿no es cierto?, era más chica. Pero después, si tú ibas a un pueblo, el otro día escuchaba a un empresario que era hijo de profesores, decía que cuando llegaron ellos a Puerto Aysén con su papá, un empresario grande de la construcción, contaba esto a través de una conferencia por Zoom. El papá era una personalidad cuando llegó a dirigir la escuela. Una escuela, decía, pobre, sencilla. Pero llegó él y era tan importante como el director o directora del hospital y como el alcalde o la alcaldesa. Eran las 3 autoridades, y el sacerdote, decían. Eran las 4 autoridades del pueblo. Y se juntaban de repente, o sea, de la ciudad, se juntaban de repente cuando había algún conflicto para ponerse de acuerdo cómo enfrentar el conflicto que había ocurrido en la ciudad. Era una ciudad compleja, con mucha migración, contaba él, y su papá tenía un salario muy cercano al salario del doctor. Qué increíble, ¿eh? Piensen ustedes. Hoy día la desigualdad es gigantesca entre el salario de un profesor y un profesional de la salud. Tú dices, una locura. O sea, ¿qué hicimos? Que no lo pudimos, que se nos escapó esto. Bueno, el mercado entró en la vivienda, entró en la educación, entró en la salud. Por supuesto que antes éramos más pobres y teníamos una salud más pobre. Antes éramos más pobres y teníamos una educación más pobre. Antes éramos más pobres y teníamos viviendas más pobres. Pero cada vez que construíamos viviendas antes, las viviendas eran más inclusivas. Y pensábamos en cómo tener una familia dentro de la vivienda. ¿Cuándo se achican las viviendas en Chile para los más pobres? Cuando las dejan en las manos del mercado.
Y cuando tú dejas en la mano del mercado la vivienda, ¿qué le dice al mercado? Con esta plata que tengo, hágame todas las viviendas que quiera. Todas las que alcance a hacer. Pero además, en el lugar donde usted quiera. Entonces, ¿dónde terminando viviendo los más pobres? Bueno, las compañías, pues. En la Antena, ¿no es cierto? En Bajos de Mena, aquí en Santiago, o acá al lado en la población, el Castillo. Terminaron viviendo en lugares muy apartados, donde se armó un gueto muy violento, porque tú juntaste mucha gente con muchas dificultades en un solo lugar. En vez de mezclarlo como éramos antes, por ejemplo, aquí en el Castillo, al lado de nosotros viven 32.000 habitantes. Y esos 32.000 habitantes vivían antes al lado de mi casa en Las Condes, en 2 campamentos que se llaman El Ejemplo y El Esfuerzo. Y allí nunca teníamos delincuencia, nunca nos asaltaron, nada. Trabajaba mucha gente en nuestras casas, en el Barrio Alto. Bueno, los sacaron del Barrio Alto y ese verano nos robaron 3 veces en la casa nosotros. Y vivíamos al frente de la escuela militar, o sea, no teníamos, estaban los militares al frente, no entraban a robar. Y no teníamos tantos bienes para que nos entren a robar 3 veces. Entonces, tú erradicaste a esa gente, hiciste los guetos, los trajiste a 20 kilómetros de donde trabajaban. Allá tenían la escuela, el consultorio, ahí trabajaban. No habían casi micro en aquella época para llegar acá hasta el Barrio Alto, ¿no es cierto? Y fue muy duro, esa gente terminó dañada. En un año, esta población se transformó, que era originalmente 25.000 habitantes, fue titulado en el diario La Tercera como el pueblo sin ley. Entonces yo digo, ¿qué? ¿Es culpa de esas personas o es culpa del Estado que construyó las viviendas? Bueno, el Estado que las construyó. No es culpa de la empresa privada, no es culpa del mercado. El Estado decidió construir las viviendas acá. Digamos las cosas como son. No culpemos a la empresa privada ni culpemos al mercado, si quien dejó entrar al mercado es el Estado. Entonces, en la nueva Constitución, por supuesto que es importante el rol subsidiario. Si el Estado no puede empezar a armar supermercados, si los supermercados ya están armados, lo que tiene que hacer es una buena regulación de los precios, controlar las colusiones, ¿no es cierto? Todo eso. No puede ponerse a armar, no sé, a construir las carreteras. Si ya hay un montón de empresas privadas que lo hacen espectacular, el Ministerio de Obras Públicas lo que tiene que hacer es cuidar las carreteras o cuidar los caminos secundarios. Porque si no sería una locura, no tendríamos las carreteras que tenemos. No podríamos llegar con 4 pistas, ¿no es cierto?, a La Serena. No lo habríamos hecho nunca, ahora que llegamos a Copiapó. Y la tenemos que pagar, por supuesto que la tenemos que pagar, porque al final le pedimos a un privado que invirtiera para hacer eso, porque nosotros no lo podíamos hacer. Y nos podremos quejar todos, sí, pero quejémonos del precio, veamos la regulación, ¿ya? En esos ámbitos, si el mercado lo hace mejor que el Estado y lo puede hacer más rápido, fantástico. Pero en otros ámbitos, cuidado, porque si tú en un ámbito haces entrar al mercado, donde el mercado lucra de lo que está haciendo, no es contra el lucro lo estoy diciendo, ¿ah? Porque mis abuelos son panaderos y lucran, y yo soy hijo del lucro también. Todos los que estamos acá somos gracias a lo que lucran nuestros padres. ¿Ya? El lucro no es malo, el lucro es lo que tú ganas de un trabajo honesto, no de robarle a otro ni de hacer trampa. Es tu trabajo que pones al servicio de otro. Pero si tú el lucro lo dejas entrar en estas políticas públicas, al final la desigualdad que se genera es tan grande que es mayor que la desigualdad de origen. ¿Cuál es la desigualdad de origen? Yo nací en un campamento, ¿no es cierto? Una persona nació en un campamento y yo nací en Las Condes. Esa es una desigualdad de origen, ¿no es cierto? Lo que hablaba Lidia antes. Tú naciste en un lugar de mucha pobreza, necesitas... Entonces yo digo, yo no voy a discutir esa desigualdad, porque esa está. Pero lo que yo quiero es que ese niño que nació en el campamento, y Lidia a lo mejor me escuchó esa vez cuando dije la charla, tenga la misma estimulación temprana que la niña que nació en la casa de nosotros, que mis hijas. Eso es lo que yo quiero. Yo a lo mejor no puedo cambiar la vida del campamento hoy día, no lo puedo sacar, no. Pero ese niño, si yo logro que termine su enseñanza básica igual que mi hijo, con la misma calidad, la media también, bueno, va a tener la misma oportunidad de hacer estudios superiores después. ¿Y qué va a pasar? Ese niño no va a vivir en pobreza. Véanse los países de Europa, todos cambiaron. Y eran más pobres que nosotros, mucho más pobres que nosotros, ¿ya? Y tenían guerras mucho más grandes que la de nosotros, una guerra mundial. España era mucho más pobre que nosotros. Portugal era miserable. Fue un gran reino, pero era miserable. Y casi no tiene recursos naturales Portugal. O sea, tiene preciosos recursos naturales, pero no la riqueza que tenemos en Chile, la minería u otros recursos, ¿ya? Entonces, el rol subsidiario del Estado es muy importante, pero tenemos que contar con un Estado fuerte, un mercado fuerte y una sociedad civil fuerte. Yo trabajo por la sociedad civil y me quiero involucrar ahora en la construcción de la Constitución, no porque quiero seguir participando en el Estado, quiero seguir en la sociedad civil. Porque digo, la sociedad civil chilena todavía somos muy inmaduros. Para hacer las cosas bien nos tienen que controlar desde afuera. Y eso en psicología se llama inmadurez. Si a un adulto le tienen que controlar el pago de impuestos, es porque es inmaduro.
porque no entiende que el pago de impuestos permite que funcione un consultorio, un hospital, que se pueda hacer, ¿no es cierto?, un alcantarillado. Y eso es inmadurez. En otras partes no te tienen que andar controlando como en Chile, que robaste, que usaste, ¿no es cierto?, una mentira para poder sacar plata. Eso se llama locus de control externo, que te tienen que estar controlando desde afuera tu conducta para actuar adecuadamente, ¿ya? Les pongo un ejemplo, para que ahí y también Agustín entiendan bien. Es como si yo me pasara la luz roja, me para, ¿no es cierto?, un carabinero, y el carabinero me dice: oiga, señor Baranda, ¿no vio la luz roja? Sí, sí la vi, pero no lo vi a usted. ¿Qué quiere decir eso? Que yo actúo bien por el control que ejerce otro, no por un comportamiento que tiene que ser el comportamiento justo, ¿ya? ¿Por qué yo tengo que andar controlando los salarios? Porque hay gente que explota a los demás. A mí no me gustaría poner un salario mínimo en Chile, pero siempre y cuando todos pagáramos un salario que le permita vivir dignamente a los otros. Pero eso no lo hacemos en conciencia, entonces explotamos a otros. Piensen ustedes que ahora salió, hace poquitos días atrás, cuánto es lo que gana la gran mayoría de los chilenos, que se llama la mediana, no el promedio, sino la mediana. Y en Chile, la gran mayoría gana 401.000 pesos o menos. Y ese es el salario bruto. Imagínense lo que le queda líquido, y si esa persona tiene 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos, para mantener una casa, pagar un dividendo. Imagínense, o sea, yo encuentro que es impresionante pagar el agua, la luz. O sea, yo digo, son desde el punto de vista de los dólares como $500 para un país que tiene más de $20.000 por habitante al año de ingreso, en promedio. O sea, quiere decir que muchos se quedan con mucho, o sea, perdón, unos pocos se quedan con mucho, y después la distribución para abajo es muy pequeñita. Bueno, yo no acuso eso, porque yo vengo de ese 5% más rico. Lo que yo digo es cómo hoy día comenzamos a cambiar eso. No contra alguien, para destruir a alguien, sino para aprovechar las capacidades naturales de los niños y niñas. Y eso es un rol protagónico del Estado, y el Estado se lavó las manos, lo dejó abandonado, y fue dramático. Lo que vivimos en la sociedad chilena es dramático, porque tuvimos un Estado ausente en medio de la pobreza por muchos años, ¿ya? Por muchos años, no solo en el periodo de la dictadura, sino después de la dictadura. Después de la dictadura, porque siguió el mismo modelo de política pública. Se hicieron algunos cambios, hay que ser justos, y también los gobiernos de derecha hicieron cambios. Sí, la gente sabe que está pasando esto y hay que cambiarlo, pero ha costado mucho los cambios, han costado mucho. Yo conozco una persona que tenía escuelas en Santiago y que se hizo rico con la escuela, y que toda la plata que sacó de la escuela la invirtió en inversiones inmobiliarias. Y tuvo una discusión tremenda con él por una red de escuelas, por los salarios que le pagaban los profesores. Y claro, él cumplía con los requisitos, en aquella época se podía seleccionar alumnos, entonces seleccionaban a los mejores, pues. Por supuesto que le iba bien, pues seleccionaban familia comprometida. Y los mejores alumnos, bueno, todos querían ir a esas escuelas porque le iba bien, pero le iba bien porque seleccionaban, pues. Y además, él sacaba un montón de plata todos los meses y lo metía en una inmobiliaria. O sea, esa plata es de todos nosotros, es de nuestros impuestos. Y yo lo que quiero cuando pago el impuesto es que la salud funcione para todos, igual que para mí, que también la educación. Yo entiendo que eso no lo tenemos y nos va a costar, pero bueno, hay que empezar a hacerlo ahora para que los hijos de Aitor y de Agustina, ¿no es cierto?, el día de mañana, cuando estén en la escuela, miren para atrás y digan, pucha, por suerte se le ocurrió eso a esta persona, porque hoy día tenemos oportunidades más o menos similares todos, y antes no las teníamos. Y claro, y el Estado ahí le ha costado mucho, ha sido muy difícil, muy difícil. Y por supuesto que hay corrupción, todo lo que ustedes me quieran decir, pero si uno tiene corrupción, lo que tiene que hacer no es dejar de pagar los impuestos, es controlar la corrupción. Entonces, hoy día se generó un observador del gasto fiscal, que son grupos de personas que están vigilando que el gasto fiscal se haga bien. Eso nos tenemos que organizar por la sociedad. No tenemos que ser tan hipócritas de decir, no voy a pagar impuestos porque los impuestos se los roban. Carabineros, no sé, otros se lo han robado. Pero si Carabineros no se robó los impuestos, se los robaron 40 carabineros, que son nada. Son 50.000 carabineros. O sea, no carguemos a los carabineros con algo que no hicieron ellos. ¿Acaso el carabinero que tiene 40 años, que es un sargento, no sé, que trabaja aquí en la comisaría, se robó plata? No, vive con un sueldo ajustado, con un sueldo que apenas le alcanza para mantener su familia. ¿Acaso algún militar, no sé, de los más bajos militares, hicieron viajes, se aprovecharon de los viáticos? No, pues ellos no viajan, ellos no robaron nada, se lo habrán robado 40, 50 generales. ¿Se fijan? Entonces, lo que tenemos que hacer es controlar esa corrupción, pero no meterla a toda la institución, algo que es tan grave que tú no te pueden juzgar. Es como que nos dijeran a nosotros, o me dijeran a mí, todos los ricos son ladrones. Bueno, mis papás no son ladrones, ¿ya? Y seguramente muchas de las familias de ustedes han podido obtener la riqueza y han acumulado lo que tienen, no porque le hayan robado algo a ellos, no han robado ningún banco, han trabajado, se han sacado la mugre,
Bueno, como un montón de gente. Mis abuelos llegaron pobres de España, los 4 abuelos. Primero llegaron los abuelos hombres sin conocerse ellos y llegaron arrancando porque tenían 18 años y los querían mandar a la guerra de Marruecos. Y los españoles no querían ir a la guerra de Marruecos porque Marruecos no era de España. Ellos se rehusaban y se arrancaron en un barco para llegar a Chile, para evitar la guerra de Marruecos, perdón, para llegar a Argentina y después pasar en mula a Chile. Había una mula. ¿Ya? Esto lo cuento porque si el Estado no tiene una presencia fuerte y ayuda a que haya equidad en el desarrollo de las políticas públicas, bueno, la desigualdad va a generar mucha inseguridad en Chile. Yo veo cómo las bandas narcocriminales avanzan en nuestras ciudades y es producto de la desigualdad, porque trae tanto dinero el tráfico de drogas que ese dinero después lo reparten en nuestras poblaciones. Entonces, eso lo tenemos que combatir con oportunidades en esas poblaciones de calidad. Y eso implica que a lo mejor todos tengamos que pagar más impuestos, ¿no? Y a lo mejor los súper ricos van a tener que pagar más, y uno se le da rabia porque uno dice deberían pagar mucho más. Pero bueno, pero todos tenemos que cargar con más impuestos, porque si no, al final no modificamos la política de pensiones, la educación, la salud, no van a alcanzar los recursos. Muchas gracias. Ahora vamos más por el Chile actual y vamos a dejar a Miss Lidia que haga la siguiente pregunta. ¿Me escuchan? La verdad es que es un poco enmarcado con lo que estamos hablando y que tiene que ver con el área de la educación. Nosotros como profesores y como colegio católico comprometido, me gustaría saber cómo podemos nosotros influir en la resignificación de conceptos que están súper arraigados en la estructura de algunos que han sido educados y que se repiten constantemente y que de alguna manera están erróneos, como por ejemplo la diferencia que existe entre el concepto de solidaridad y caridad. Cómo nosotros como profesores podemos influir en el cambio, entendiendo que queremos otro Chile y queremos de alguna manera ir en construcción juntos a ese objetivo. Bueno, yo creo que una de las tareas más grandes que tiene la estructura escolar chilena es ayudar a que los hombres y mujeres que allí se formen su conciencia moral, o sea, formen la opinión que tienen acerca de los demás, ¿ya? Su juicio ético. Y eso se descuidó mucho, porque los tiraron a competir en la estructura escolar. Yo no los conozco a los dos que están acá como alumnos y alumnas, no sé, alumnos y alumnos, hoy día ustedes dos, no conozco la vida de ustedes, pero si a mí me tiran a competir y me hacen competir con mis compañeros, competir, ¿no es cierto?, en el CIMSE, competir después en la PSU, para acceder, ¿qué es lo que voy aprendiendo yo? Que la vida es una batalla, ¿ya? Y que la vida es una batalla, esto lo decía una gran educadora, María Montessori, que era psiquiatra ella, psiquiatra infantil, y María Montessori decía, después de la Segunda Guerra Mundial, decía, mucha gente quiere la paz, pero si seguimos educando para la competencia, vamos a seguir educando para la guerra, ¿ya? Para poder educar para la paz, hay que educar para la colaboración, para aprender a colaborar. Eso no significa no desarrollar tus habilidades y tus competencias, al contrario, desarróllalas hasta el extremo, pero identifica cuáles son tus habilidades y competencias, porque si yo compito con un compañero que es seco para las matemáticas y yo no soy seco para las matemáticas, voy a ser un frustrado. Pero a lo mejor yo no soy seco para las matemáticas, pero soy seco para la biología. O a lo mejor soy seco para el atletismo, o a lo mejor soy seco para la música, o a lo mejor para la poesía. Bueno, la estructura escolar chilena es monotemática. Y quiere secos en lenguaje, no sé, en castellano, matemática, lo que sea, y los quiere ahí a los secos, a los que, ojalá, y así nos medimos. Entonces, yo soy una persona totalmente contraria a los rankings. Yo digo que los resultados académicos son privados de las familias, no pueden ser dados a conocer como promedios de la estructura escolar, porque eso lo que estimula al final es competencia entre las estructuras escolares. Si las estructuras escolares deciden darlo a conocer, fantástico. Si se ponen de acuerdo los papás y las mamás. Pero, ¿ustedes estarían dispuestos a que dieran a conocer el coeficiente intelectual de los hijos de ustedes? Y que saliera un ranking del coeficiente intelectual en La Serena de todos los hijos. Bueno, eso es lo que sale todos los años. El CIMSE es un coeficiente intelectual, ¿ya? La PSU viene, yo estudié la PSU, viene de una prueba de Estados Unidos que se llama SAT y que está vinculada a una prueba que se llama Thurston,
que una prueba de habilidades intelectuales. Claro, se modificó un poco en Chile porque esa era la antigua prueba académica, era más vinculada al SAT, y ahora se le metieron más contenidos, pero se quiere volver nuevamente a la primera, porque esta segunda hace que cuando las personas llegan a dar la prueba, son muy afectadas por la estructura escolar donde estuvieron, no por las habilidades básicas que tienen, ¿ya? Entonces, yo diría que el gran desafío de la estructura escolar es acompañar el desarrollo de la conciencia moral de las personas. Me han preguntado, Benito, ¿qué me dirías tú? Yo me diría ese desarrollo de la conciencia moral, que no es solo cognitivo, como decía Lawrence Kohlberg, sino también es afectivo. Cómo las personas aprenden a relacionarse entre sí, aprenden a reconocer sus habilidades. Yo no tengo un montón de habilidades. Yo cuando corría y era atleta tenía una habilidad que la llevé al extremo, que era 3.000 metros con obstáculos. Pero tú después me tirabas a correr 3.000 metros plano y no era el mejor de Chile, era el segundo. Me llevaba a correr 1.500 metros plano, era el tercero de Chile. Me llegaba a correr 5.000 metros plano, era el sexto de Chile. 10.000 metros plano era el séptimo de Chile. Me llevaba a correr la media maratón de Valdivia, era el octavo de Chile. Mi gran prueba era una. Y en el medio fondo y fondo, por supuesto que yo tenía habilidades, podía salir entre los 10 mejores de Chile, pero tenía una subespecialidad en la cual podía ser mejor. Me ponía una bala para lanzarla y era torpe, me podían ganar todos mis compañeros. Una jabalina o saltar largo, era una torpeza tremenda en las piernas, no podía correr velocidad. Entonces, a las personas nos tratan de mostrar que nos pueden formar en todos los ámbitos como perfectos. No es así, pues. ¿Cómo hacer así? Yo tengo torpeza para tocar piano. Tenía mayor habilidad para tocar acordeón, que es parecido, pero el acordeón me daba mejor que el piano, los dedos no podían el piano. Y me gusta la música. Para la flauta tampoco podía muy bien. Y así tú tienes ámbitos en los cuales puedes tener alguna habilidad. Y a los alumnos y alumnas hay que ayudarles a identificar esa habilidad. Y esa habilidad no tiene que estar vinculada al dinero. Hay que tener mucho cuidado porque si no se mercantiliza tu habilidad. Y los papás y las mamás presionamos a nuestros hijos para que tengan estabilidad económica, por temor, no por maldad. Los presionamos porque no queremos que pasen hambre, queremos que tengan seguridad. Pero con eso sacrificamos muchas veces sus habilidades. Me recuerdo cuando yo era chico, no era tan chico, era como de la edad de Agustina. Se discutía de las carreras. Y cuando yo dije psicología, después había otro que habían dicho pedagogía. Bueno, al final nadie en mi colegio estudió pedagogía, de mi generación. Pedagogía en historia, perdón. Pero cuando decían pedagogía, ¿cuál era la respuesta de los papás? Te vas a morir de hambre. Bueno, yo no he visto ningún pedagogo muerto de hambre. Que han pasado pobreza, por supuesto que sí, que han tenido bajos salarios en el sistema fiscal, en un periodo lo pasaron muy mal, sus rentas se acercaron al salario mínimo, ¿no es cierto? Todos conocemos eso. En la crisis económica del 82 fue terrible. Pero bueno, si una persona tiene vocación para eso, ¿cuántos jefes de scout, hombre, que trabajan con los lobatos, serían excelentes educadores de párvulo? Y necesitamos hombres educadores de párvulo. Y cuando hay un hombre educador de párvulo, los papás lo miramos con sospecha. ¿Será homosexual? ¿Será pervertido? ¿Irá a abusar de los niños? Y digo, pero qué estupidez. O sea, si esa persona puede mostrar la imagen masculina en un ámbito, ¿no es cierto?, de la educación, que es muy importante, sobre todo cuando tenemos 1 o 2 hijos hoy día. Claro, yo vengo de 10 hermanos, uno tenía como experiencia de otra persona en la casa, pero nuestras familias hoy día son más pequeñitas. Entonces tú necesitas en el jardín infantil tener experiencia de otras personas. Entonces, con el desarrollo de la conciencia moral también el respeto a la vocación de cada persona. ¿Y cómo tú vas descubriendo esa vocación? Cuando tú sales de la estructura escolar. A mí me ha tocado ir en el pasado a algunos colegios de La Serena, que están en la parte alta arriba, como donde está la alemana, y dar charlas, y yo les trataba de decir que las actividades que realizaban, esas actividades tenían que estar vinculadas con el desarrollo de la conciencia de las personas. ¿Qué sacas tú con llevar niños pequeños a una hospedería del Hogar de Cristo? A lo mejor la imagen que se van a quedar es que todos los pobres son personas que están en una cama, que son muy viejitos. A lo mejor esos niños lo que tienen que hacer es ir al jardín infantil de la Antena, donde estaba el jardín de Tierras Blancas, del Hogar de Cristo, que era muy bueno y grande, y convivir con esos niños, pues. Entonces los niños del colegio inglés tienen que convivir con los niños de ese colegio. Porque si ellos conviven, se van a dar cuenta que uno no está arriba o abajo, son iguales. Por razones que no dependen de ellos, porque no dependen de ellos y de ellas, nacieron en distintos lugares. Pero tienen que aprender a tratarse igual. Porque después, si se tratan aquí igual, se van a pagar mejores salarios, van a tener un desarrollo más igual. Estos van a ambicionar que ellos tengan viviendas dignas, que tengan escuelas dignas, que tengan hospitales dignos. Entonces, nos vamos a ir ayudando mutuamente. Y este que está acá
no se va a quejar de los impuestos que paga, porque se va a acordar que Pedro, que era un niño con el que se crió, jugando en ese jardín cuando iban desde el colegio para allá, él necesita también tener un buen hospital, y no lo puede pagar hoy día con el salario que tiene. ¿Fijan? Y eso hay que hacerlo del colegio. Yo lo he pedido muchas veces en las charlas, le digo, siempre pregunto a los profesores, digo, ¿quién es el mejor curriculista que hay acá en el colegio? Y levanta la mano una profesora o un profesor. Ya, encárgate de esto. Tú sabes que nunca nadie se ha encargado. Pues yo le digo, mándenmelo después cuando lo armen, y no lo hacen, porque una pega dura. Tú tienes que meterte en el desarrollo cognitivo, afectivo de los niños, toda la evolución, ¿no es cierto? E ir viendo cómo puedes acompañar eso con las actividades. ¿Qué actividades necesita una persona de séptimo básico para mejorar su respeto al otro? Para que quiera a la otra persona y no tenga prejuicios frente a la otra persona. Los prejuicios que podemos haber heredado nosotros de adultos, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos no lo tengan? En la educación. Yo creo que todos ambicionamos que nuestros hijos no tengan esos prejuicios, porque a nosotros se nos vienen a la cabeza, y claro, si somos personas relativamente justas, tratamos de contenerlo, pero lo aprendimos cuando chicos, ¿ya? Cómo habla una persona, nos reímos irónicamente, o a lo mejor cómo anda vestida, o el pelo que usa, no sé, cómo podemos ir achicando esos prejuicios. Bueno, y la forma de hacerlo es la estructura escolar es preciosa, es un laboratorio de humanidad. Yo creo que la crisis que vive Chile hoy día no es una crisis humanitaria, ¿ya? Y puede ser un juego de palabras, es una crisis de humanidad, de cómo nos podemos tratar bien entre nosotros y cuidarnos entre nosotros. Piensen ustedes, perdonen que me alarguen esto, yo les decía que venía una familia de 10 hermanos. Si mi hermana mayor, que es ingeniera, hubiese recibido los recursos según la distribución de la plata en Chile, se habría quedado con 40% de la plata de mis papás. Y si mi hermano menor Joaquín se hubiese quedado con esa distribución de los recursos en Chile, estaría en el 10% más pobre mi hermano menor, ¿no es cierto? Se habría quedado con el 1,4% de la plata de mis papás. O sea, mi hermano habría armado una guerra, ¿no? Una revolución en la casa, no habría sacado la mugre a todos, pues. Porque tú si ves en una misma casa y ves eso, dice una injusticia, pues. Piensa usted que Chile es una casa. Y cuando tú distribuyes los ingresos, dicen no, lo vamos a distribuir distinto. No, pues, es una injusticia. Entonces la forma de que nos tranquilicemos la conciencia, los que tenemos los recursos decimos, ah, no, es que son flojos, son viciosos, por eso no tienen dinero. Mentira. Hoy día se sabe que la persona que tiene bajo acceso al conocimiento tiene poca probabilidad de movilidad social. Y el conocimiento, ¿dónde se adquiere cuando tú vienes de mucha pobreza? En la estructura escolar. Absolutamente de acuerdo. Gracias. Muy bien. Alejandra y Agustina. Bueno, dada la actualidad nacional, de la cual se pueden sacar muchas lecturas, estamos hablando como un poquito de lo mismo que estamos todos diciendo, incluyendo los factores sociales, políticos, económicos, de salud e incluso psicológicos. Ahí la Agustina va a saber su pregunta. A ella se le ocurre. ¿Cree usted que es posible una buena integración de las distintas organizaciones a la sociedad con la gran polarización que existe hoy? O sea, de todas maneras, Agustina, si la polarización, el plebiscito demostró, es de unas pocas personas. La gran mayoría de las personas, piensa tú que yo fui apoderado de mesa aquí en La Pintana. Yo fui vocal, me tocó muchos años ser vocal cuando partió la democracia, pero como este año era una elección no partidista, sino que iba a ser tranquila, ¿no es cierto?, no iba a haber pelea, dije, voy a ser apoderado. Y estuve desde un poquito antes de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en una escuela en el poniente de La Pintana. Bien al fondo, yo estoy más en el oriente, en la parte más hacia la cordillera de Santa Rosa. Y me emocioné cuando se contaron los votos, eran 3 mujeres las que estaban a cargo, menores de 40 años, no había ni un voto rayado, ningún voto tenía insulto, ningún voto amenaza, porque en la otra elección de repente ponían alguna cosa morbosa, un insulto, te rayaban, ¿no es cierto?, algo, y yo me emocioné mucho, cuando abrían los votos y veía que los votos estaban limpios, estaban marcados, alguna persona se puede haber equivocado, pero era raro, se equivocó, yo creo que una persona hizo una raya más continua, pero los votos muy bien, y yo decía, es increíble, y personas a veces con bajo nivel de escolaridad, pero con mucha conciencia, o sea, con conocimiento práctico de la experiencia de ellos y de ella. Yo creo que la gran mayoría de Chile queremos vivir en paz, pero una paz que sea fruto de la justicia. La justicia no puede ser inmediata, tiene que ser un proceso, como se ha demostrado en todo el mundo, y ese proceso a lo mejor puede durar 50 años, pero cuando tú estás en un proceso y ves que las condiciones sociales van cambiando, no te angustias.
porque tu mamá va a decir, la Agustina va a tener una mejor vida que la que tuve yo. Eso dice una mujer de la población, ¿te fijas? La mujer de la población no quiere que la justicia sea inmediata. Lo que quiere es que ella vaya viendo que sus hijos no van a vivir como ella. Eso es lo que quiere. Pero cuando ve que sus hijos siguen viviendo como ella, que la pobreza se sigue profundizando y que el narcotráfico invade el territorio, bueno, la ansiedad es muy grande, es muy grande. La gran mayoría de las personas en Chile queremos una sociedad en paz. Claro, de repente hay gente más en el extremo, pero inclusive esa gente en el extremo hoy día está tratando de irse más al centro, porque se dio cuenta de lo que le dijimos en el plebiscito. No sé si se han dado cuenta, pero harta gente como que ha bajado un poco el tono de la pelea. Bueno, y además, la verdad es que yo no me afecta mucho, yo no tengo Twitter, no tengo WhatsApp, no tengo nada, porque no siempre, pero hay mucha gente que insulta mucho a través de eso, a través de las redes, a lo mejor son pocos, pero causan mucho impacto, ¿no es cierto?, la ofensa. De repente cometo el error en los diarios electrónicos de leer los comentarios abajo y me da mucha vergüenza cuando sale una noticia de Argentina, por ejemplo, y los insultos que reciben los argentinos de parte de algunos chilenos, poquitos, por supuesto, no, pero uno queda herido, ¿no es cierto?, porque dice, ¿cómo una persona dice eso de ellos? O cuando alguien, ¿no es cierto?, fracasa o se muere, ¿no es cierto?, ahora en las elecciones de Estados Unidos, que las he estado siguiendo, los insultos que hay en Chile de personas contra un candidato, contra el otro, tú dices, pero qué insólito. O sea, ¿por qué nos ofendemos así? Claro, son poquitas personas, pero te impactan. Yo evito eso. Ahora lo he leído porque lo estaba viendo, pero evito leerlo porque siento que no contribuye mucho. Me gustan más las conversaciones donde una persona te dé argumentos. O sea, yo hace un tiempo atrás dije, hay que diferenciar los jóvenes que delinquen, que saquean, de los jóvenes que protestan políticamente. Yo entiendo que la protesta política a veces es violenta, sí. En la historia de Chile ocurrió así. Muchos de los políticos de hoy día se tomaron la Universidad Católica y fue bien violenta. Y afuera pusieron, ¿no es cierto?, un gran letrero cuando era chico que decía, el mercurio miente. ¿Ya? Esto fue antes de las grandes movilizaciones de Francia. Y se tomaron la universidad y exigieron cambios. Y a ninguno de esos lo metieron preso y lo tuvieron condenado. Por supuesto, si alguien destruye algo, un bien público, hay que meterlo preso. Tú tienes las pruebas y lo tienes que meter preso. Si tú no diferencias entre aquellos que se movilizan, que son los jóvenes que quieren cambio, de los que delinquen, al final los jóvenes se van a sentir delincuentes. Y se van a asociar a los delincuentes, como ocurrió en Colombia. Se van a asociar a los narcotraficantes, se van a asociar a las armas, y al final vamos a tener un país extremadamente inseguro. ¿Ya? Entonces, yo creo que la gran mayoría de las personas en Chile queremos una sociedad en paz, y espero que se demuestre con la Convención Constituyente que las personas que estén allí entiendan que están dialogando por nosotros, que no están peleando por ellos, que no están peleando por su ideología, sino que eso tiene que ser fruto del consenso, de poner de acuerdo. No en esta pelea y ahora del tercio, 2 tercios, todo eso que están hablando, yo digo, qué absurdo, imagínate que estamos hablando de eso antes de habernos puesto de acuerdo en la idea. Quiere decir que quieres meter una pelea política dentro de un lugar donde debería ser una conversación político-social de diálogo, conciliadora, porque una constitución no es una política que va a salir a aprobar una ley. Y en eso tenemos que ayudar mucho, todos nosotros. O sea, si tú escuchas a un compañero tuyo, una compañera, en tu casa de repente alguna persona insulta a otro, insulta a un político, una política, tú dices, oye, cuidado. Si tú fueses política y estuvieses en el pellejo de esa persona, ¿no te gustaría que te insultaran así? Po? El otro día un hijo mío, ya desesperado por todo lo que Trump decía en el Twitter, todo, habló mal de Trump, y yo le paré en la mesa. Por supuesto, a mí no me simpatiza Trump, pero la mitad de Estados Unidos está votando por Trump. Entonces, él ha llevado algo a Estados Unidos que a lo mejor Estados Unidos no tenía. De tanta globalización en Estados Unidos, las costas de Estados Unidos, especialmente California y Nueva York, olvidaron el centro de Estados Unidos y dejaron abandonada a mucha gente. Se quebraron las fábricas, quebró la industria automotriz, y eso causó un dolor tremendo en Estados Unidos, con los gobiernos republicanos y demócratas, con todos esos gobiernos. Entonces, el dolor de esa gente se expresa en el rechazo a la política tradicional. Por supuesto, yo no estoy a favor de que gane Trump, no me gustaría que gane Trump, pero tampoco puedo atacarlo por mucho que me cargue como él, con los insultos que tira, todo eso. Yo no tengo por qué ofender, no puedo hacer lo mismo que hace él. No le puedo responder al otro con la misma arma, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes vio Juegos del Hambre, no sé si lo vieron ustedes, la película Juegos del Hambre, yo leí el libro, y al final del libro, la jefa de los que eran los oprimidos dijo, no, ahora hagamos Juegos del Hambre contra el Capitolio, contra lo otro. Insólito, ¿cómo vas a hacer lo otro? Si yo he sido oprimido, cuando logro
liberarme, no puedo someter a otras personas, porque voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí. ¿Se fijan? Entonces yo creo que todos nosotros tenemos que colaborar con un lenguaje más respetuoso entre nosotros. A mí me impacta la cantidad de garabatos que se dicen dentro de las casas. De repente mis hijos me dicen, papá, pero no seas tan grave. Y digo, no, pues si el lenguaje es para tratarnos bien, no para insultarnos. Po. O sea, perdonen, le digo yo, pero no me gustan los garabatos. Po. Bueno, algunos de mis hermanos dicen garabato. Yo no sé por qué no aprendí garabato y no uso garabato. Es muy raro uso garabato, pero no es porque sea bueno, no lo uso, porque digo, a mí no me gustaría que me sacaran la madre, que me dijeran Ramón, CTM, todas las cosas que se dicen, ¿no es cierto? No me gustaría que me dijeran eso. Entonces, ¿cómo yo se lo voy a decir a otra persona? Y las veces que se me ha salido por un insulto, una discusión, me avergüenzo mucho, pido perdón, pido disculpas, porque después me doy cuenta que por qué tengo que andar ofendiendo a la otra persona. Y uno lo que hace es discutir ideas, ¿cómo va a discutir acerca de la vida de la otra persona? A mí me duele mucho cuando los candidatos se sacan cosas de la vida personal. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, en el diálogo, el presidente Trump le sacó al candidato Biden, ¿no es cierto?, le dijo que su hijo había sido drogadicto. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si el que un hijo sea drogadicto es un dolor tremendo para una familia, tremendo, tremendo. Y para sacar un hijo de la droga es un trabajo tremendo. Y los papás nos desvivimos por esa persona. Es como la oveja perdida, ¿no es cierto? Tú dejas la otra oveja para tratar de salvar a ese que lo está pasando mal, que tú ves que se está destruyendo. Y Biden, por suerte, le respondió bien y lo respondió con una agresión. Y le dijo que ellos estaban orgullosos de que su hijo había dejado la droga, ¿no es cierto?, había logrado salir adelante. Entonces, yo creo que las organizaciones en Chile, todas tenemos que colaborar ahora para el diálogo. De hecho, me preguntó un periodista antes del plebiscito qué había que hacer si ganara el rechazo o el apruebo. Y yo le dije, gane el rechazo o gane el apruebo, estamos obligados a dialogar. El mismo día del plebiscito, esa noche, estamos obligados. Aquí los adultos no podemos no dialogar. Y el adulto que no quiera dialogar se exime de Chile, se sale de Chile. Porque en Chile hoy día tenemos que dialogar. Y aunque tengamos pensamientos distintos, no. Los pensamientos tienen que ser respetados. Sí, Variña, una acotación ahí antes. Tuvimos otro invitado atrás, que fue un filósofo español que estuvo con nosotros en un programa. Lo leí, sí. Y él nos decía esto de que él en sus redes sociales tiene pura gente que piensa distinto a él porque no le sirve la gente que piensa igual. ¿Por qué? Porque finalmente a él le sirve ese diálogo, ese contradecirse con las ideas porque uno no saca nada con postear cosas y que la gente te ponga el dedito para arriba y te justifique y tú digas sí, están de acuerdo conmigo, pero a veces es necesario ese diálogo de estar con las ideas contrarias para crecer el conocimiento también. Entonces nos dejó súper claro eso también Eduardo Infante, que se llama filósofo. Sí, pues sí, si lo vi ahí, lo googleé para saber quién era. Claro, y tiene toda la razón, porque por eso tienes que dialogar con buenas palabras y con buenos argumentos. Porque si dialogas ofendiendo a los otros, no vas a poder dialogar con el que piensa distinto. Porque lo vas a empezar a atacar. ¿Te fijas? Que cómo vives, que tienes esto, que has tenido tantas mujeres, que has tenido, y robaste, hiciste esto. Claro, y al final lo que queremos escuchar son argumentos, queremos escuchar ideas, queremos escuchar cosas nuevas y no ofensas. Claro, lamentablemente a veces se caen en esa ofensa. Ahora, Aitor y Claudio. Aitor, adelante. Bueno, Aitor es mi hijo menor, así que tenemos una diferencia de edad, no es muy grande, pero importante. Entonces yo procuro contarle a Aitor sobre el Chile que me tocó vivir de joven. Yo no soy de acá de Coquimbo, soy linarense, así que viví una realidad muy distinta. Puro arroz. Claro. Arroz. Claro, arroz en esa época. Claro, y remolacha. Y remolacha, claro. Y bueno, y le cuento y conversamos y le trato de transmitir mis vivencias para que conozcan algo, ese Chile que me tocó vivir a mí, ¿ya? Y en ese contexto, Aitor tiene una pregunta. Dale, Aitor. ¿Chile es hoy un mejor país que antes? Y si es así, ¿somos más felices? Bueno, Chile en algunos aspectos es mejor que antes y en otros no es mejor que antes, ¿ya?
es mejor que antes, seguramente en el desarrollo económico general, ¿ya? Tenemos mejores carreteras, tenemos mayor cantidad de autos, tenemos mayor cantidad de viviendas, pero el tipo de desarrollo que hemos realizado nos ha separado muchos a unos de otros. A lo mejor tu papá cuando vivía en Linares tenían mayor cercanía a las personas y se cuidaban más entre sí. Hoy día nos cuidamos mucho menos entre nosotros. Ponemos rejas, nos separamos. También en las poblaciones, esto no es para todos los barrios, no es solo para el barrio de clase media o alta. Y se nos olvidaron los jóvenes, Aitor. Si tú te vas a las poblaciones de La Serena, a lo mejor tu papá te puede llevar algún día a recorrerla en el auto, en un horario en la tarde, tú vas a ver muchos jóvenes en las esquinas, y jóvenes que no trabajan ni estudian. Y esos jóvenes los abandonamos. Después ellos nos causan daño, y nosotros nos quejamos, y decimos hay que meterlos en la cárcel. Pero hicimos muy poco por ellos. Piensa que hoy día un joven de tu edad, que es expulsado de la escuela en un lugar de pobreza, casi no tiene dónde ir después para volver a la escuela. Y si cumple después 15 o 16 años y tiene que volver a cuarto básico, le va a costar mucho, porque si tiene trastorno de aprendizaje no lo van a recibir en ningún lado. Y en Chile se usa una palabra muy triste que se llama deserción. Deserción es que tú decidiste irte. Y yo digo que ninguna persona menor de edad decide irse. Se va porque es expulsado o porque no lo acogieron en lo que necesitaba. Si un compañero tuyo se va del lugar donde tú estás, es porque a lo mejor tu colegio no era el adecuado para esa persona, pero la familia le va a buscar otro lugar. Mientras que una persona en pobreza es expulsado de la escuela y lo más probable es que no tiene otro lugar donde ir, ¿ya? Entonces, los niños y jóvenes hoy día se sienten muy abandonados en los sectores de pobreza, ¿ya? Y sufren mucho. Yo sufro mucho por eso trabajo hoy día en una organización que se llama América Solidaria, que se dedica a los niños y jóvenes, y trabajamos mucho en escuelas, no solo en Chile, sino en otros países de América Latina. Y sufro porque cuando piso una escuela en Chile, acá al lado en una población que se llama La Granja, y veo niños como mis hijos, nuestros hijos que son adoptados, que vivieron, ¿no es cierto?, de guaguita en un centro del Sename, y después optamos, digo, los papás de mis hijos pueden estar en esta población y pueden tener hermanos, pero mis hijos tuvieron otro futuro. Se desarrollaron distintos, ya, futuro mirándolo como si lo miráramos de chicos, ya son grandes ya, e hicieron un camino educacional, lograron desarrollar sus capacidades y superar las dificultades y adversidades del desarrollo. Entonces yo te diría que desde el punto de vista material avanzamos mucho, nos costó muchísimo avanzar en relacionarnos entre nosotros, y nos ha costado mucho aprender a vivir juntos en nuestras ciudades. Tú para desarrollarte tienes dos caminos que se disputan siempre entre sí. Perdona que te explique esto, pero después a lo mejor tu papá ahí te puede dar mayores detalles de esto. Las sociedades pedimos libertad, pero también pedimos igualdad, ¿ya? Y combinar libertad e igualdad es muy difícil. Entonces Chile exacerbó la libertad individual, o sea, la llevó al extremo por muchos años. Y cambiar eso no en las leyes, sino en la cabeza de nosotros es muy difícil. Por eso viene un tiempo muy difícil para Chile, porque lo tenemos que cambiar en la cabeza. Las leyes las pueden cambiar, se han cambiado algunas leyes, y se puede cambiar la Constitución. Pero ¿cómo cambiamos los hábitos? Por ejemplo, pongo este ejemplo para que tú entiendas, Aitor, ahí, si yo quiero que las pensiones sean más o menos iguales, y tú comienzas a trabajar, y yo te digo, parte de lo que tú guardas para tu pensión se va a ir para una persona que gana menos que tú. Con la mentalidad individualista que tenemos hoy día, decimos, no, pues esa plata es mía. ¿Por qué me la van a sacar a mí si es mía? No, si sé que es tuya, tan así, pero lo que pasa es que hay una persona que ha ganado mucho menos que tú y va a tener una pensión miserable. Y si es que nosotros no ayudamos a esa pensión, esa persona no va a poder salir adelante. O la ayudamos con los impuestos o con lo que hemos ahorrado. Bueno, esa discusión hoy día es muy fuerte. Tú, si ves el Parlamento, es muy dura, porque sigue la mentalidad como individual. Y cuando tú tienes una mentalidad muy individual, se te olvida que vives en una sociedad. Entonces, cuando tú exacerbas mucho el individualismo, rompes la comunidad y comienzas a crear una sociedad insegura. Muy insegura, porque las sociedades desiguales son muy inseguras y generan muchos problemas de salud mental. ¿Ya? Hay una cosa, y con esto termino, y ahí tu papá se podrá acordar después para que la busquen juntos, que se nos metió en Chile con esto, y que se metió fuertemente en los países como Estados Unidos también, que se llama ansiedad de estatus, que tú nunca estás conforme con los bienes que tienes, y que siempre quieres tener mayor cantidad de bienes.
y los bienes no te dan la felicidad. Y con esto quiero responder tu última parte de la pregunta. Los bienes te aportan seguridad, te pueden aportar tranquilidad, pero lo de felicidad que puedes experimentar, que no es que seamos plenamente felices, ni siempre felices, porque pasamos por momentos tristes, te lo aportan las personas. Las personas te lo aportan. Hay una familia muy rica en Santiago de origen árabe, que se murió el papá y la mamá siguió juntándolo en su casa, tiene una mansión, una casa muy grande. Y se seguían juntando ahí todos los hermanos y la mamá controlaba la fortuna y repartía el dinero entre los hijos, son varios hijos e hijas ya grandes. Pero murió la mamá y comenzó la pelea por el dinero. Todos son ricos, ¿eh? Todos son súper ricos, tienen unas casas espectaculares, todos. Tienen un montón de dinero. Y la pelea fue tan grande que se dejaron de juntar entre los hermanos y no se vieron más los primos. Y los primos se ven a escondidas para que no los pillen los papás, pues están peleados entre ellos. Y el otro día en una charla, mi señora, antes de la pandemia, vio que una señora lloraba al final de la charla, una charla de mujeres católicas. Y terminó y se acercó a ella porque lloraba mucho. Calladita lloraba y le corría la lágrima, estaba con pintura y se le corría la pintura llorando al fondo de la sala. Y la abrazó. Y dijo, ¿qué te pasa? Le dijo mi señora. Es que me acordé de mis hermanos, porque ella habló de este tema, Lorena, de los bienes materiales, que son importantes. Es bueno que tú tengas ropa, que tengas una casa, que tengas agua potable, que tengas energía eléctrica, que tengan un auto, ¿no es cierto? Pero cuando todas esas cosas comienzan a ser más importantes que las personas que te rodean, bueno, ahí te transformaste en un materialista individualista y te fuiste a la punta del cerro, te derrumbaste, te hiciste chiquitito como persona, te deshumanizaste. Y esta señora dijo que hoy día estaba dispuesta a devolver toda la plata, pero a recuperar la amistad de su hermano. Que ella no quería la plata que había recibido de la herencia, fruto de una pelea. Y que se lo había planteado a su hermano y su hermano no querían hablar, entre ellos no querían hablar, porque la pelea fue muy grande. Entonces, yo diría que la felicidad se alcanza en la medida que establecemos relaciones humanas dignas. Entonces, la libertad tiene que ir de la mano de la dignidad. Hay un gran profesor en Valparaíso que se llama Agustín Esquella le dicen, que fue rector de la Universidad de Valparaíso, y que él dice que la Constitución lo más importante que tiene que tener es asegurar la libertad y la dignidad de las personas. Gracias, Héctor. Muy bien. De hecho, justamente viene una pregunta ahora con relación a todo esto, ¿cierto? Así como, ¿qué cambios se pueden proponer para tener un país más justo y equitativo? ¿Cuáles cambios podría proponer usted para llegar a que nosotros como sociedad pudiésemos ser más justos y equitativos? Bueno, el primer gran cambio es que nos tratemos mejor. Y para tratarse mejor hay que conocerse. Entonces yo he sido, y me han criticado harto, porque a todos les da susto, yo he dicho que hay que cambiar la política de vivienda. Y que nunca más tenemos que construir guetos. Que ahora tenemos que construir las viviendas para las personas más pobres en nuestros barrios. Algo de hecho, de eso, ¿no es cierto?, ha tratado de hacer el alcalde de Las Condes, el alcalde de Barnechea, el alcalde, ¿no es cierto?, de los barrios de Ñuñoa, han tratado de los barrios de mayor bienestar en Santiago. Nadie quiere vivir al lado de las personas en situación de pobreza. Pero si no vivimos juntos, no nos vamos a conocer. Si no nos conocemos, nos vamos a confiar unos de otros. Si no confiamos unos de otros, no vamos a tener seguridad. Y si no tenemos seguridad, no hay esperanza. No podemos construir un país. El país se construye sobre la esperanza, sobre lo que esperamos colectivamente juntos. Si no, el resto es un nacionalismo bien infantil, ¿ya? Tú para construir un país lo que haces es construir una comunidad que es muy diversa, que tiene distintos pueblos metidos dentro, y ahí lo tienes que ir labrando, ¿ya? Entonces, lejos, la construcción de nuestras ciudades, de nuestros barrios, tiene que ser distinto. Lo segundo, el cambio de la educación tiene que ser muy radical. Muy radical. Lo hemos ido haciendo, yo no niego eso porque ha habido un gran esfuerzo de todo de ir armándolo. Pero en corto tiempo tenemos que llegar a tener una educación similar en los sectores de riqueza y de pobreza. Y eso hay que hacerlo con una gran aceleración, porque cada año esto hipoteca el futuro de niños y niñas, ¿ya? Y eso va a requerir un gran sacrificio económico, porque vamos a tener que destinar muchos recursos a eso, ¿ya? Y tercero, seguir en la línea que hemos estado haciendo ahora, de ir armando grandes hospitales con especialistas. Si alguno de ustedes, yo no conozco tanto el de Coquimbo, mi cuñado trabaja ahí en neurocirujano, y cambió mucho del hospital original de Hora, pero sí conozco algo de Puerto Montt, que es impresionante ese hospital. O sea, un hospital impresionante, como una clínica la más cara de Santiago, y con una gran cantidad de especialistas. Insuficientes, por supuesto que sí, porque el hospital es muy grande, atiende un territorio muy grande,
pero ese hospital antes era una miseria, el hospital de Puerto Montt, una miseria. Entonces, en esos tres ámbitos yo creo que tenemos que avanzar mucho, pero el hilo conductor de esos tres ámbitos es cómo nos tratamos entre nosotros. Porque si entre nosotros nos comenzamos a tratar mejor en la calle, tenemos un diálogo mejor entre las personas de distinto pensamiento, distinta situación social, distintos grupos también de países que de repente han llegado a nuestros territorios, bueno, ahí vamos a comenzar a ir cambiando. El otro día estaba en una cola, esas colas que se arman ahora bien distante en el home center, con mascarilla, todo y bien distante, y iba con una persona de 91 años, y me puse en la cola de los mayores, y una persona que estaba atrás de nosotros, que era mayor, comenzó a discutir con la persona que estaba adelante, que era un señor que no alcanzaba la mayoría de edad, pero bueno, estaba en el borde ahí de los 60, 65, no sé, pues a mí no me molestaba para nada, pues. Y lo empezó a tratar muy mal, que saliera a la cola, que esto, y era una persona que estaba ahí, no eran 40, pues eran, si estábamos en la cola y listo, no, y le quedaba poquito para llegar a la caja. Y de repente por el tono, se notó que era un señor colombiano que vivía en un barrio por aquí cerca, y este señor de atrás se alteró mucho, y le tiró ofensa y todo, y dijo, pucha, dijo el colombiano, dijo que se alteran tanto los chilenos. Y yo llegué y le dije, bueno, no son los chilenos, ustedes en Colombia también se alteran un montón. Yo creo que es parte de los seres humanos que nos tratamos tan mal, y él movió la cabeza afirmativa. Claro, porque nos violentamos entre nosotros. Si a ustedes les da ganas de violentar a alguien, muérdanse la lengua, dice Francisca Valenzuela. Muérdanse la lengua. Reténganlo, porque eso, a todos nos dan ganas a veces de tirar un insulto, a lo mejor o de tratar mal a alguien, o nos da una rabia así que vamos a violentar al otro, pero piensen en el daño que van a provocar. Piensen ustedes en nuestras relaciones de pareja o las relaciones con los hijos. Una palabra le puede herir tanto la autoestima a la otra persona, y sobre todo a las personas que uno quiere, porque esas personas saben dónde le duelen las cosas, uno sabe dónde le duelen, entonces le tira lo que más le duele. Y esa herida, sanarla después, es muy difícil. Yo encuentro que es muy difícil, porque te quedó una cicatriz adentro. Piensen en la relación de pareja cuando se van quebrando, alguna persona que ha sido muy ofendida después no puede reparar eso, por mucho que ponga voluntad. No puede repararlo porque fue dañada en su dignidad. Y yo sufro mucho con las personas extranjeras, porque yo digo, pucha, que son mal agradecidos, y tenemos además una canción que dice, y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, ¿no es cierto? Y digo, por suerte en mi barrio acá hay un letrero gigante en una población de La Granja y dice, bienvenidos hermanos extranjeros. Y lo encuentro tan lindo en el muro de un Santa Isabel, digo, me emociono cuando paso por ahí y lo miro. Porque digo, si esas personas salen de sus países, no es porque quieren ir del país porque son ricos, es porque lo están pasando pésimo en sus países. Cuando emigran desde Siria a Estados Unidos, el otro día veía una foto, búsquenlo ustedes en internet, de un barco, no sé si en Alemania, cuando los alemanes huían o los italianos huían en plena Segunda Guerra Mundial. El barco eran miles de personas colgando de cuerdas, los barcos llenos, huyendo de la guerra. Si el dolor humano, cuando tiene un dolor tan fuerte y puede huir, huyes del dolor, huyes de la pobreza, huyes del maltrato, huyes de la violencia. ¿Y por qué no tienes derecho a hacerlo? Nos tenemos que poner de acuerdo, por supuesto, los países, no pueden llegar todos a un mismo país. Y me da mucha vergüenza, en el caso de las personas de Venezuela, por ejemplo, que nos deberíamos haber puesto de acuerdo todos los países de Sudamérica. Tan buenas relaciones que teníamos los cancilleres y no nos pusimos de acuerdo, comenzamos a cerrar la frontera. ¿Y qué hicieron los venezolanos? Comenzaron a ser traídos, ¿no es cierto?, por explotadores. Cerró la frontera Ecuador, cerró la frontera Perú, cerró la frontera Chile. ¿Y dónde se quedaron los venezolanos? Bueno, millones de venezolanos en Colombia. Y nosotros habíamos solidarizado con Colombia, haber dicho, digamos a los venezolanos, demos cuotas para cada país. Entonces que se queden 2 millones en Colombia, no sé, medio millón en Ecuador, 2 millones en Perú y 1 millón en Chile. ¿Eso afecta a todos? Sí, nos afecta a todos. ¿Afecta laboralmente? Sí. ¿Nos afecta en relación a los ingresos? Sí. Pero si un hermano tuyo lo está pasando pésimo en otro lugar, no me importa que me afecte mi ingreso. Porque esa persona tiene que ser tratada dignamente. Y si yo, que ganaba 2, tengo que bajar a 1 para que el otro pueda vivir dignamente acá, yo por lo menos estoy dispuesto a bajar a 1. Porque esa es una persona igual que yo, que tiene familia, que tiene que criar a sus hijos, que los tiene que educar. Y a lo mejor yo antes tenía medio, no tenía 2. Y mis papás tenían 1/4. Bueno, eso no es retroceder, es engrandecer la humanidad.
Dije, no, un retroceso. En España hablaban siempre de un retroceso económico. ¿Cómo que retroceso? Si África es extremadamente pobre, los europeos le robaron todos los recursos naturales a África. Bélgica es lo que es gracias al Congo belga, a toda la riqueza que le robaron. Bueno, lo mínimo que pueden hacer es recibir a millares de personas que lo están pasando pésimo en África. Lo que ha dicho el Papa, ¿no es cierto?, ha insistido con tan fuerte el Papa. Algunos países lo han hecho. Alemania, ¿no es cierto?, ha hecho un esfuerzo gigante en torno a eso. España también, Italia. No desconozco esto, sino me refiero más a los juicios que se realizan. Oye, es bien tarde ya, ¿eh? Hablé más que Pausen. Le voy a contar cuando lo vea. Tal cual. Estimado, bueno, así en todo caso ya vamos llegando al final de nuestro programa. Se conversaron temas interesantísimos. O sea, escucharlo para mí y yo creo que para todo el panel fue bastante potente el mensaje. Yo creo que calzó mucho un mensaje con lo que a lo mejor pensamos nosotros. Así que la verdad que muy agradecido por su presencia, pero nos gustaría que nos entregara un mensaje a la comunidad en general, brevemente, sí, para cerrar, ¿cierto?, esta conversación, un mensaje de amor, un mensaje de estímulo, ¿cierto?, un mensaje de paz incluso para nuestro colegio, para nuestros apoderados, nuestros alumnos y la comunidad en general acá en La Serena. Bueno, para toda la comunidad de La Serena y del colegio, les mando muchos cariños. Viven en una de las ciudades más lindas de Chile, ¿no es cierto?, donde también los seres humanos tienen derecho a ser hermosas y hermosos. Entonces, hagan que esa belleza de la ciudad se refleje en las calles de ustedes. Hagan que esos barrios que están más segregados, como las compañías, los lugares que están más apartados, ¿no es cierto?, sean parte de su hermosa ciudad. Trabajen fuertemente. Los próximos años van a ser de mucho trabajo. Y ustedes tienen las riquezas para hacerlo. Son personas espectaculares, con grandes habilidades y capacidades. Bueno, quieran ese territorio, que cuando uno pase por la carretera y diga, pucha, impresionante cómo La Serena ha comenzado a cambiar su rostro producto de una solidaridad extrema, de una preocupación mutua entre ustedes, y que ningún niño y joven quede fuera de su desarrollo. Así que muchas gracias. Chao. Muchas gracias a usted, Mito. Bueno, que se vayan despidiendo ahora a nuestro panel para que le den su último también, su despedida. Mariña, que fue nuestra hoy día moderadora, ¿cierto?, de nuestro programa, nuestra profesora de música del colegio, así que también le agradezco su participación y para ir comenzando a despedirnos. O sea, primero que todo, muchísimas gracias porque como decía Sebastián, han sido mensajes súper potentes y que probablemente en cada uno de nosotros resonó, ¿cierto?, a varios de los mensajes, que fue como muy lo que nos está pasando a nosotros como sociedad, también nosotros como colegio. Así que yo estoy muy agradecida, le voy a dar el pase a Alejandra y Agustina para que se despidan. Bueno, yo primero que todo darle las gracias. Para mí fue súper enriquecedor escucharlo. Para mí es un orgullo, de verdad. Siento que sí, es muy fácil para todos decir que somos católicos, pero evangelizar es muy difícil. Dios elige a las personas y creo que a usted lo eligió y me siento súper representada y por supuesto habla con una sabiduría que me enriqueció totalmente, así que, pero por supuesto también un abrazo a su segunda mitad, que es su señora Lorena. Le agradezco mucho haberlo conocido. No sé qué... Ya, igual muchas gracias por este conversatorio y todo lo que dijo fue muy cierto en todas las preguntas que le hicimos. Eso. Aitor y Claudio. Muchas gracias por haber respuesto todas estas preguntas, respondido todas las preguntas y por haber compartido con nosotros. Y eso. Bien, Benito, muchas gracias por todo. La verdad es que nos has hecho pensar y eso ya es muy, muy importante. Muchas gracias. Bien. Miss Lidia. También me uno a todos los comentarios anteriores. Quiero agradecer esta oportunidad, Benito, de haberte conocido. Siento que eres un gran aporte para nuestra construcción futura como sociedad y además de eso, agradecerte el haber venido para acá. Fue un hermoso encuentro. Muchas gracias por haber compartido.
Gracias a todos, pues gracias. Muy bonita la pantalla que tengo aquí, se ve muy bonita, así que gracias. No, muchas gracias a Una usted buena por... mezcla aquí, gracias. Muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación. La verdad que para nosotros es un placer que esté en nuestro programa. Ya vamos llegando a los 40 programas desde mayo. Con harto cariño realizamos estos programas que hacen pensar. Y eso tiene mucha razón don Claudio, ¿cierto? Que nos hizo pensar hoy día, como nos han hecho pensar también desde la historia, desde la ciencia, y hoy día desde el ámbito social. Y eso es sumamente importante e interesante. Así que muchas gracias, don Benito, por esta ocasión. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa. Se vienen nuevos programas también. La próxima semana tenemos también a el padre Felipe Berríos. Va a estar con nosotros el día miércoles con un grupo de panelistas también de alumnos de Historia Activa y del colegio y profesores también. Después vamos a cambiar un poco de tema a las ciencias nuevamente. Mario Amuy, ¿cierto? Premio Nacional de Ciencias 2015, y un divulgador de la biología, un doctor en biología, Gabriel León, que está también con unos libros muy entretenidos para los chicos, ¿cierto? Sobre la ciencia pop. Así que se nos vienen programas interesantes, y agradecer nuevamente, don Benito, por su buena voluntad por estar con nosotros en este programa. Suscribirse a nuestro canal, saludamos a las familias que siempre nos acompañan, día miércoles, día sábado, los días que tengamos programas siempre nos están acompañando aquí en el chat con sus buenos comentarios, así que muchas gracias a todos y nos despedimos. Hasta pronto. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber.